buenas noches y bienvenidos a vuestro Late Night comiquero favorito. Hoy tendremos a Mike Mann, que nos va a traer teorías absolutamente psicópatas del multiverso DC. Y como invitado principal vamos a tener ni más ni menos que al rey de los gatetes, al señor Juan Díaz Canales. Para cerrar tendremos a Joel Iglesias, que nos va a hacer una crítica de nuestras propias bibliotecas. Así que no dudéis que empezamos con el hombre máquina aquí, en el Cuartucho. ¡Vamos, vamos! ¡Qué noir, periódico! Madre mía, qué noticias, vaya tela. ¿Qué pasa, Javiera? Bienvenidos al Cuartucho. Sí, hemos vuelto. No sabíamos realmente si esto iba a volver. Es un experimento, pero oye, queremos daros las gracias porque parece que os ha gustado. No lo entiendo, no sé por qué, pero oye, ahí habéis estado y nosotros pues intentaremos de vez en cuando volver por aquí. No sabemos cuándo, dependemos un poco de la gente que venga, pero hoy se viene un programa bastante guapo. Por un lado va a venir Mike Mann con teorías de DC y nos va a explicar realmente cómo ha sido todo el tema ese de las crisis. A ver si después de esto nos enteramos más. Yo creo que no, va a ser todo lo contrario, pero bueno. Y también va a venir Joel Iglesias, que nos ha metido en las casas de la gente, le ha pedido fotos a la gente y me va a enseñar colecciones y cómo tiene la gente colocada las estanterías. Un poco sección talk. Y sobre todo nuestro invitado de hoy especial va a ser Juan Díaz Canales, guionista de Black Sad, gran escritor y además que sale una nueva entrega de este Black Sad. Y veremos, porque además hay un poco de cliffhanger, nos van a dejar un poco con las ganas, pero sobre todo vamos a tener una charla BD súper mega interesante. Y arrancamos como arrancamos todos los programas, un poquito de actualidad, vamos a repasar un poco lo que ha pasado. Y para empezar, tenemos el tema del Salón del Manga, parece que volvemos un poco a los salones, o sea que había ganas y ya sobre todo noticias, ¿no? Y revuelo, sobre todo por las pedazo de licencias que se han sacado y se van a sacar todas las editoriales. O sea, creo que vienen más de 277 o 247.000 novedades manga, y es que normal también, porque es un mercado que al final, pues los otakus lo que compran son el tomo 1 y 2, y entonces lo que tiene que hacer es todo el rato licenciar y sacar nuevas series. Vaya barbaridad, yo no sé si nos van a enterrar vivos en papel otaku. Habrá que ver, pero oye, una suerte que ya la gente empieza a volver un poco a los salones y veremos, nosotros nos veremos en seguramente futuras ediciones. Y locurón en el cine, porque va a ser el señor Taika Waititi el que se encargue de adaptar al cine El Incal de Jodorowsky y Moebius. Madre mía, ¿qué puede salir de aquí? No lo sabemos realmente, pero bueno, si todavía no te has leído El Incal, decirte que cuidadito, que te prepares, es una lectura intensa y densa y también quizás más experta, pero oye, que hay que pasar por ahí, es un gran cómic y veremos un poco cómo adaptan todo esto. Ahora te traigo también recomendaciones, algo que tenga que ver, cuidadito. Y entre novedades estaba bicheando y tenemos por ahí un integral que se viene, que son dos, de Parker de Darwin Cook por Astiberri, pero que realmente lo piensas y te dices, joder, si ya estaba en cartoné y en 4 tomos, ahora simplemente son en 2. No sé, la siguiente ya vendrá un integral todo en uno, pero bueno, realmente pásate por Parker porque es un pedazo de cómic, habría que tenerlo ya, es que es obligatorio. Tenemos ahí género negro total, unos ladrones, una adaptación también de grandes novelas y Darwin Cook en estado puro, o sea que bueno, es integral, apúntatelo que para Navidades va fresquísimo. Y ojo que se viene también adaptación de García en live action, vamos a volvernos locos con madre mía, lo tenemos en HBO Max, ha salido ya un pequeño teaser, esta obra que es, la verdad es que es una macarrada, pero muy divertida, de Santiago García y Luis Bustos, que lo están publicando siempre en Astiberris y además se vendrán nuevos capítulos, hace poquito salía el último tomo, y oye, tiene buena pinta, buena fotografía, un superhéroe franquista, qué cosa más loca, pero bueno, seguramente va a estar bastante divertida, HBO Max, además por todo lo alto, o sea que bueno, buenas noticias un poco para el cómic de aquí. Y vamos con una cosa que seguramente te interesará, que es un top random de cómics que me estoy leyendo, que me estoy acercando últimamente y te los coloco aquí entre de pepino a pepinazo, ¿vale? Cuidadito. Además un top 4. ¿Por qué? Pues porque hoy top 4, porque me ha dado por ahí. Para empezar esto, porque yo no esperaba nada que esto en Marvel Must Have viniera un poco de continuidad, pero es que vais a tener recopilado aquí los Vengadores del señor Brian Michael Bendis, donde arrancó todos esos eventos, desde Invasión Secreta, Civil War, Dinastía de... todo estaba más o menos vertebrado por esta colección de Bendis que fue extensa, y oye, es que ya veíamos el primer tomo numerado, ha salido el 2, y ahora sí que, oye, pues la podemos celebrar, tomitos a unos 13, 15 euros, depende de las páginas, y si te quieres meter una gran serie de Vengadores, como decimos, con cierta extensión, y además en la que tenemos luego todos esos eventos para meterlos. En el top 3 te voy a traer sí que es que te lo saqué en los cómics de Halloween, Weird Science, tenemos ese pulp con terror, monstruos, ciencia ficción, esa segunda cabecera de EC Comics súper mega importante y que además los amigos de Diablo se sacan en una de las mejores ediciones que hay y que se han hecho en este
un puto año. O sea, es que es una puta locura. O sea, vamos a tener aquí premio Leafy seguramente con esto, pues al menos yo lo voy a poner ahí para que se vote. Y cuidado, Extremity, porque, bueno, yo te saco la edición de Planeta, porque yo soy true believer de Daniel Warren Johnson, me da igual. Pero sí que ahora ya con ECC, con retraso, es una edición maldita. Esto en Planeta duró una semana y en ECC salió mal, se ha tenido que reimprimir. Bueno, con la edición, la que hay, el precio, las páginas, ok, pero realmente es un cómic que te puede funcionar mucho, que también le puede funcionar si se lo regalas a alguien, porque es un blockbuster, es una película para pasarlo bien, de fantasía, con un tono también, un tipo ciencia ficción, nos vamos a ir un poco a una distopía, o sea, tiene un poco de todo y también una historia humana detrás, muchísima acción y dibujazo de Daniel Warren Johnson, que va a ser el atractivo de este cómic. Y oye, también notición, en el top 1 te traigo este tochazo, sí señor, porque hablábamos de Jodorowsky, pues ahí lo tienen, La casta de los metabarones. Por fin, salida en un tamaño decente, es el mismo que el tochazo que se sacó Reservoir Books de Linkal, y cuidado, con muchos extras, un poquito más extras que el que venía, tapadura, papelajo tremendo, y tenemos ese dibujazo de Jiménez impresionante, mucho más accesible que Linkal. Esto es ciencia ficción pura y dura, con un saborcito de esa ciencia ficción clásica, tipo Dune, por ejemplo, también, que ahora está muy de boga, y realmente hay que leérselo. Es una casta de unos emperadores que hay cósmicos, y vamos a verlo legado a legado, pues desde el tatarabuelo hasta el bisnieto, lo que sea, para cada capítulo ver un poco qué les ha pasado a esta gente, ¿no? Es un tema de legado cósmico, o sea que bueno, pedazo de cómic y ya por fin editado una cosa en condiciones, porque el otro es que era un jibarillo ahí pequeñito y esto no puede ser, este dibujo. O sea que bueno, oye, recomendaciones, nos hemos puesto un poco al día y ahora, si os parece, vamos a traer al primer invitado de esta noche. Viene el señor Mike Mann con conspiraciones de DC y sobre todo poner un poco en orden el tema de las tierras, porque ahora mismo viene el multiverso. O sea que un aplauso fuerte para el señor Mike Mann. Señor Mike Mann, sí señor, ¿qué tal, Bonico? Muy buenas tardes, noches, días, Alfred. ¿Qué tal? ¿Pero qué te digo? Hola, criaturas. Hoy viene de doctor Mike Mann. Venimos a tratar de explicar algo, o al menos que se divierta la gente un poquito. Sí, a ver. De esa eterna pregunta de cuando llega alguien con DC, ¿con qué empiezo? ¿Qué es una crisis? Entonces, claro, ¿Tú crees que después de esto la gente va a seguir enterándose? Sacamos vídeos, hablamos de cosas, no sé qué, pero siempre está la eterna pregunta de ¿por dónde empiezo en DC? ¿No? ¿Dónde empiezas? ¿Dónde empiezo? Y sobre todo, ¿Dónde empezaste tú? La gente, yo empecé en la calle. En la calle. Como la mayoría. Cogiendo grapas de la calle. Trabajando en una fábrica para luego comprar una grapa de 5. Bien. Bueno, entonces, a ver, que nos estamos yendo. Siempre la gente dice... se tira cuando alguien no conoce, oye, las crisis, les atrae las crisis, han oído hablar de algo. Las crisis son, esto cuidado. Es importante, oye, esto es gordo. Bueno, vamos a explicar un poquito de dónde vienen las crisis y luego por resumir un poco qué son las crisis, cosas fundamentales de una crisis. Pero ¿no? Para que la gente filtre un poco. Claro, es que tú has hecho experimentos, ¿no? Con todo y es que es una cuestión de laboratorio, casi de cirujano. Hay que tomar cosas. Hay que meterse en el multiverso, comprenderlo, tomar cosas y aceptar lo que te viene y luego pues intentar soltarlo como puedas, ¿no? Ya. Entonces, pues vamos a explicar un poco. Pero es verdad que DC tú entras y a veces no entiendes nada. DC es una hostia en toda la cara, porque es algo que es ya otra vez hemos vuelto a lo que voy a explicar ahora, porque por desgracia ha sido así. O sea, se intenta hacer algo para hacer una reestructuración, para que guarde un poco de sentido, pero luego otra vez tenemos el 52 y otra vez estamos en la misma, sin nueva frontera ahora. ¿Dónde empiezo ahora? En la nueva frontera de la vida. Dios mío, ¿por dónde empiezas? Número 1. Bueno, ¿cuál? ¿Qué Batman? ¿Qué tierras? Bueno, vamos a explicar un poco de dónde viene todo este caos, por qué se origina realmente una crisis y es la madre de todos los eventos, los conceptos que planta, y a raíz de ahí diferentes y otras editoriales, lo que es el concepto de evento sale de lo que son unas crisis en tierras infinitas, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué de todo esto? ¿Por qué? ¿Pero por qué realmente? ¿Por qué? Entonces, bueno, hemos tenido una pizarra porque siempre el apoyo visual refuerza, ¿no? Porque a lo mejor de palabra hay mucha verborrea, entonces un poco de refuerzo visual puede ayudar a la gente a decir, bueno, al menos algo estoy entendiendo lo que intentan decirme, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde hacemos con la pizarra? La pongo por Vamos aquí. Vamos a ponerla aquí. Yo te la pongo aquí y tú ahí pones lo que tú quieras. Déjame ¿No tienes tiza? No tengo nada con lo que escribir. Casualmente tengo una tiza. Intento hacerlo mentalmente, pero no se refleja. Ya, madre mía. ¿Pero tú crees que con la pizarra y todo esto la gente se va a enterar un poco? Vamos a ver. Yo sigo sin enterarme. El caso es rellenar. Tú tampoco te has enterado. O sea, pero bueno. Vamos a simular. ¿Te vale esa tiza? Me vale esta tiza. Bien, situémonos. Años 30 del siglo pasado, Flípalo. ¿No? Flípalo. Una pequeña editorial. Hola, soy un planetoide. Y me llamo National Allied Press. ¿Y a qué me dedico? Pues a la mierda, a reeditar tiras de prensa. Cosa con la que no pago derechos. Tiras de prensa es como un periódico, o sea, es una cosa que se venden en los kioscos. Pero reeditarlas, ¿sabes? Entonces era un material que no tenía licencias, entonces no pago un duro y voy funcionando con esto, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto, claro, de esto no se puede vivir y vas creando algunas cositas más, ¿no? Bueno, pues hacen cositas de humor, sacan cierto personaje que nos sonará a todos, Fu Manchu, ¿no? También luego ligado a Shang-Chi, a ciertas películas, Christopher Lee y tal, y sobre todo unos primeros ocultistas de DC que nos molan, el Doctor Oculto, uno de los primeros de la Brigada de la Gabardina, ¿no? Entonces, la cosa que todo eso ahora mismo, material que se puede conseguir de forma muy fácil. Vamos, Todo, asequible. Lo tenéis en cualquier biblioteca. Los números 1, sí, siempre, y baratitos. Vale, pues entonces, estamos con National AliExpress. Entonces dice, bueno, se acercan dos señores que son Jerry Joe Shuster. Los Joes. Dice, tenemos aquí un concepto, una idea, el metahombre, el metahumano, el Superman, ¿no? Ya esto no había aparecido hasta ahora en el mundo de los cómics que se estaba generando y tal. Pues hostia, y aparece el Action Comics, ¿no? Un señor que levanta coches. Y un señor que levanta un coche verde y da cascoporros. Todavía no vuela, va dando saltos grandes, pero bueno, ya volará, no hay prisas con él, ¿no? Salta bien. La cosa es que lo petas con esto, va funcionando, el planeta se va haciendo un poquito más gordo. Bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a hacer más cositas, algo que nos interesa, New Fan Comics, diversión, chorras, comiqueo, cosas de humor de los años 30, 40, no nos interesa. Pero si de repente sacamos otra cabecera, Detective Comics, y aquí está el señor de las orejas. Un murciélago. Un murciélago con Bob Kane y Bill Finger, sobre todo, ¿vale? Y Bill Finger, dejémoslo claro. Vale, entonces dices, hostia, esto ya empieza a ser gordo. Tenemos ya superhéroes, tenemos cabecera de cachondeo, seguimos con una mierda de tira de prensa, locos. tenemos misticismo con el Doctor Occult. Entonces esto ya de repente pasa a ser un planeta más gordo. Bien. Y se llama Detective Comics. Esta cabecera ya nos suena a todos un poquito, ¿no? Entonces ya vamos por la vertiente pijamero y empieza pues eso, las historias de Superman, que sí Batman, Empieza a parecerse a Wonder Woman. Apocalipsis. ¿Y quién más teníamos por ahí? Bueno, se forma lo que conocemos la Josefa, la JSA, ¿vale? La buena. Y esto dura bien hasta los años 50. Entonces ya tenemos un planeta gordo que es DC, ¿no? Todo está en una misma tierra, más o menos las cosas estas que nos interesan, de las tiras de prensa, de lo cómico y demás. No interesa, eso sería un asteroide. Esto es lo que luego mira la gente de Wikipedia cuando hay una peli. Vienen los años 50, la gente se casa un poco del rollo pijamero, se van hacia por el rollo del terror, no sé qué, y esto empieza a ir un poco en declive, pero DC es fiel a sus principios y dice, no vamos a centrarnos en todo esto que está centrándose la gente ahora, los western, la historia de amor, terror, una cabecera tenían de terror, pero tampoco la explotaban mucho, y ya nos acercamos a los 60 y vuelve otra vez con fuerza el rollo pijameo. Entonces, ¿qué ocurre? El Comic Code ahí es que era importante. Entonces, ¿qué ocurre? Importante. Pasando el filtro del Comic Code, dices, hostia, no voy a traer los pijameros antiguos que tenía de los años 40, 50, porque, claro, la gente joven ahora en los 60 va a decir, esto huele aquí a caspa, ¿no? Esto es viejuno, no va a historia de la Segunda Guerra Mundial. No, molestamos con la generación del átomo. Entonces dice, vamos a sacar versiones modernas en la época de todos estos personajes y más personajes. Entonces esto parece que queda en el olvido, sacamos una nueva DC. ¡Oh! Rebranding. Con versión ya de nueva de Batman, nueva de Superman, Wonder Woman, Green Arrow, Green Lantern, la madre que me parió, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Nace la JLA. Y dices, bueno, hasta aquí bien, esto no ha ocurrido, pero dice, no, oye, es que estos personajes molaban, tío. El rollo clásico, quieras que no, hay gente que lo leía ahora y nos damos cuenta que todavía siguen leyendo cómics y esto no les está entrando. No ha muerto toda esa gente todavía. No vamos a echarlos, claro. ¿no? Que ha costado traerlos. Pues dicen, vale, aparece ese número mítico de Flash, de las dos tierras, en los que estos personajes oldies estaban en Tierra 2. Y esto pasa a ser Tierra 1. ¡Ja! Multiverso. Ya empezamos a cagarla. Aquí se empieza a liar. Empezamos a tambalearnos, pero bueno, la cosa funciona porque ¿qué? No, de aquí al universo ya. No vamos a mezclarlo mucho, nos dedicamos a hacer un especial al año entre la JLA y la JSA. Y aquí empieza a utilizarse el término crisis, pero de una manera superflua, por decir, porque luego las historias que ocurren tampoco es que digamos de, ¡ay, Dios mío, madre mía! Es más bien reunión de viejos alumnos, ¿sabes? Y cosas así. Y alguno que pasa por medio, pues que pilla, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que empiezas a adquirir compañías. Si quieres doy la vuelta. Que hay le damos vuelta así porque ya estaba quedando muy bonito. A ver cómo queda el dibujo. El multiverso se expande. Esto. Luego podemos venderlo. Tierra 1, Tierra 2. Por ahora. Por ahora. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que los 60 nos hacemos con Quality Comics. Bien.
A comprar Tierra cosas. Quality. ¿Qué tenemos con Quality? Pues joder, tenemos a Spirit, ni más ni menos, J Combat, Black Hawk, la brigada esta de los aviadores, Plastic Man, Todo bueno. Kid Eternity, señor Morrison, y los combatientes de la libertad. Pues alguno de ellos pues estaría en Tierra Quality, pero por ejemplo, como los combatientes de la Tierra de la Libertad, otra tierra, estos hay que recordar que estuvieron con la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, por eso ya tienen otra tierra más. Claro. ¿Vale? Pues pesados. Seguimos avanzando, evolucionando, llega la gente, llega Kirby, por ejemplo, y dice, se me ocurren las historias de OMAC aquí en el futuro y tal, pues ala, otra tierra para OMAC. Madre mía. Venga, funciona, vale, sí, de momento la gente más o menos no se está quejando. Dice, bueno, pero es que llegamos a los 70, bueno, pues absorbemos la Wiscomix, la Fawcett, a Shazam y a Azafrán. toda la familia Marvel. Dios. Otra puñetera tierra más. van Claro, es que comprando estos todavía historias. no podían casar ni con esto, y menos con lo de los viejunos que están todavía en la Loco. Segunda Guerra Mundial. No pegaba. Pues otra tierra más. Bueno, vale. Vamos bien, ¿no? Sí, bueno. Llegan los 80. Pues nos compramos la Charlton. Venga. Venga, otro Todo planeta bueno, más. ¿eh? Y aquí tenemos a Question, Todo bueno. tenemos al Pacificador, tenemos a Nightshade, al Capitán Atom. Al Amur luego también, hace lo que quiere. Cuidado, dejemos. Luego hablaremos del Barbas. Más tierras. Descoque. Aquí en Tierra 2 se vuelve a hacer más vieja la peña, aquí también en Tierra 1 la peña se empieza a hacer más vieja, aquí cascan unos, aquí no, quién es el Robin 2 porque tiene canas, pero pertenece a esta tierra, quién es el padre de Batman. Estamos en los 80 y aparecen dos señoritos, Mark Wolfman y George Pérez. Lo están petando con los Teen Titans y llega Mark Wolfman y dice, tengo una idea desde pequeñito, desde yo que era un prepuber, y os puedo reorganizar y reestructurar todo esto para que ahora cuando alguien llegue a una librería y diga, ¿por dónde empieza en DC? No sea una tentativa de homicidio, ¿vale? Entonces dicen, pues venga, licencia, esto es un Pero en proyecto su cabeza funcionaba. que no le dejaron en Marvel, pero aquí en DC le dijeron, venga, tío, sí, lo necesitamos, esto es un puto caos. No hay Dios que se entere ya con esto, ni que cuántas versiones tenemos, ni si Atom está aquí, allá, no nos importa, pero no nos enteramos. ¿Vale? Surgen las crisis en Tierras Infinitas. Repito, un proyecto de Mark Wolfman, que era desde pequeñito, es decir, me busco una gran amenaza, un tío que en su momento él lo llamaba que era el bibliotecario, algo así, estaba por pulir, pasaría a ser el monitor. Bien, entonces dice, ¿qué hago? Utilizo una gran amenaza que afecte a todo, o sea, absolutamente a todo. ¿Y qué es lo más fácil? Pues me la voy cepillando. Esta. Tampoco. Primer concepto, gran amenaza que afecte a todo, no solo una tierra, no una ciudad. Amenaza multiversal. Multiverso, Claro. ¿vale? Primer concepto. Segundo, cielos rojos. Si no hay cielos rojos, no hay esa gran amenaza, no es una crisis en Tierras Infinitas. Eso es fundamental. Si no hay cielos rojos, desconfía. Por ejemplo, crisis... ¿Cuál era la de Superboy? El regreso de Superboy. La crisis infinita. Sí. ¿Es una crisis en Tierras Infinitas? No, es el regreso de Superboy después de este evento. Entonces, ¿afecta a la Tierra? Sí. ¿A algunos personajes que hay en otro planeta? Sí. ¿A todo el multiverso? No. Claro. No es una crisis. Quiero recordar, no tiene el cielo rojo. La identidad tampoco. que es una chorrada, que es un noir. Han matado a la mujer del hombre elástico. ¿A ¿Qué quién le cojones importa? ¿Qué afecta crisis esto al es eso? multiverso? ¿Tú ¿Qué crees me que le estás importa a contando? Question que está aquí en su planeta que han matado a la mujer del hombre elástico? No le importa una No mierda. le afecta ni al amor. No afecta nada. ¿Necesitamos una gran amenaza para resolver eso? No. Por ejemplo, la noche más oscura sería una crisis, se acercaría. Un gran evento, afecta a todo el panorama, una gran amenaza detrás, muertes trágicas, Convergencia. insospechadas. Convergencia sí. Era un más o menos. intento, pero fue más caótico. Algo pasaba ahí. todavía. Algo, a ver, afectó a casi todo el mundo, pero fue un poco por... Estaba Luego, rancio. ¿para qué? ¿Para qué? Haces elementos con algo rancio y Bueno, ya, bueno, no Dios. sale bien el producto, ¿no? Mejor que no. Entonces, bueno, muertes trágicas, inesperadas. Ay, Flash, Barry Allen, te queremos todos. A la mierda. Supergirl. Oye, que vamos a hacer una película. Quiero matar a Supergirl. Bueno, pues mátala. La muerte de Supergirl, Dios. Es que solamente puede haber un kryptoniano. ¿Por qué? Porque vamos a reestructurar. Está quedando guapo, ¿eh? Vamos a hacer una sola tierra después de las crisis. ¿Por qué? Porque como esta amenaza afecta a todo y nos sirve para reestructurar y para un poco poner todo en una misma línea y hacerlo un poco más sencillo y que los personajes converjan más y se conozcan más entre ellos, pues después de todo esto habrá una reestructuración y empezamos en una sola tierra.
Precioso. Bien. Batman año 1. Está en la misma tierra que Superman de Byrne. Bien. Empiezan a hacer los reinicios otra vez. Wonder Yo creo que Woman aquí no con se ve George- nada ya. Aquí tiene Aquí hueco. ya, aquí Tiene no. hueco, me ha quedado guapo, Vamos a explicarlo ya. Tirando Wonder guapo Woman de George Pérez, pues está en la misma tierra, ¿vale? Empieza todo a funcionar. Aquaman, Peter David, venga, vale, sí, empieza a funcionar. Estamos todos en la misma tierra. El Vigilante, empiezan a crear personajes nuevos, pero vamos a meterlos en la misma tierra. Y decir, oye, estos personajes de la Segunda Guerra Mundial, antiguos y tal, no sé qué, pues van a ser de la misma tierra, claro, ha pasado ya la Segunda Guerra Mundial, ha pasado tiempo, empiezan todo a intentar cohesionarlo un poco, ¿no? Y dices, vale, bien. Llega Alan Moore. Y dice, hola, quiero los personajes de la Charlton. Te voy a decir una cosa que va a quebrar los cimientos del mundo del superhéroe. Y claro, le leen aquí el boceto y dicen, Se te va la... estos personajes justo, con algunos de ellos voy a hacer unas series dentro de la Tierra 1. Así que mira, tío, hazte unos trasuntos de ellos y te marca la historia, ¿vale? Muy bien. Aparece Terra Watchmen. Dices, joder, bueno, Al vale. final si es que... Bueno, pues tenemos dos tierras. Dice, vale, pero es que ya empiezan los Elseworlds. Tengo una idea de un Batman vampiro. Venga, puta Batman madre. vampiro. Una tierra de Batman vampiro. Claro, Tengo un una cómic idea de chorra. que Superman cae en Cuenca, en una cuenca posapocalíptica del 2030. Pues toma, Superman Cuenca. Aquí lo tienes. Otra tierra más. No pasa nada. Licencia libre. Pues a mí se me ha ocurrido otra tierra más, majete. No pasa nada. Aquí tenemos a Tutti Frutti. Y otra vez vuelvo, el mismo problema. Con el New 52. ¿Qué vamos a hacer ahí? Venga, hacemos un flash, pues intentamos reestructurar todo esto otra vez. Y a carajo, volvemos a dar lo mismo. Estamos ahora con Frontera Infinita. Pues ya, ojalá otra Nada. vez, y da igual. No sirve de Es nada. que el toque este, ¿para qué? Porque En Marvel le da igual. al final No te pasa dejará nada. un momento de decir, mira, barra libre. Si tú Claro, tienes ideas, no me las efectivamente. mezcles en la cabecera central, en la Tierra 1, y te damos una tierra. Nada, Quien nada. quiera comprar, bien, que no, que se vaya a otra. Y ya está, no te compliques. ¿Qué tienes ahora? El universo, ¿qué es esto? Esto sería el Esto es el multiverso. universo. Ahora mismo esto es el universo. El multiverso, la versión de Morrison. Ha quedado de puta madre. Que realmente Claro, es esto la es lo- representación de lo que hay ahora. Esto es lo que ocurre cuando más te intentas puto da? empapar todo esto y explicarle a la gente de dónde viene y Pero por es qué que, una es que crisis. entre el talk la gente que quiera colocar esto. Es que no hay quien lo coloque. O sea, Una ahí crisis. está. La crisis ahí está, pero luego se vuelve a engendrar. Entonces, esperamos que un poco entienda la gente por qué es este barrunto con DC, por qué viene todas estas cositas, por qué siempre hay este caos, por qué hay tantas Porque tiene la versiones. neura de colocar las cosas. Y la de- gente se pues obceca. esto- Estoy viendo el Batman de la peli, pero no es el Batman. Bueno, el Vale. universo cinematográfico, más tierra. Pero la más gente se vuelve multiverso. loca. Este es el Batman, no sé qué. Cada vez que hay una peli nueva es una tierra nueva. El mundo del cine, Dios. otras tierras más. Más multiverso, es lo que hay que entenderlo. Igual con Marvel, o sea, las versiones Sí, sí, cinematográficas, claro. Lo que aunque pasa es que a luego Marvel no le han dado tampoco por colocar mucho las cosas. Les da un poco. te cambian un poco la Ya estética. Hitman y peta todo y ya. Pero ya He-Man dice, no, todos con espadas. Todo- ¿Y qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Pues intentar combatir con todo esto, ¿no? Pero Sí, es lo que- asimilarlo es lo que pasa. y no os compliquéis. Disfrutar del viaje. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde te apetezca? Lo que más te guste, lo que más rabia te dé. Todos Porque nos ha ¿para qué? pasado lo No mismo. no lo quieras colocarlo. No Nos quieras hemos poner. metido, hemos seguido, hemos tirado para atrás ya porque hemos visto cosas que nos interesaban y ya van navegando ahí. Son muchos años ya de. Y Total. sí. Sí, ya, ¿para qué? Que no sea un sufrimiento el No. mundo del cómic. Disfrútalo, no te compliques. No intentes saberlo de todo según llegues. Ya te irá llegando el Ya conocimiento. te la viniendo. Si es verdad, Y- es que al y final. si no, pues no pasa nada. A otras Sí, sí. cosas, independiente, europeo, Sí, manga. sí, no, autoconclusivos. no pasa nada. Un tomico, da un Elseworld, ya. Es porque es una visión muy rápida y muy global de realmente lo que ha pasado y hay que empezar a pasar ya. El- De hecho, lo que ha hecho DC ya dice: en los universos ya cualquier cosa puede pasar. Y cuando Y ya está. cuando te diga alguien, yo controlo DC, acordado de la pizarra. Este es el control. Yo controlo Este de es el DC. control. Pues que se explique esto. Claro. Y ya está. Aparte del detalle. De huevos. Y si no, que venga Snyder y que se haga un cat. Porque vengan los clásicos ya. Es que luego hay que colocarlos. Hay que colocarlo, no es tan hay que fácil. hacer otra tierra. Por eso nada mejor no hay tanto Y nos clásico. hemos olvidado de Spirit, que también tenía otra tierra. Flipas. Flipas. ¿Qué tierra es tu favorita? Tierra todo. Mira el conejo, la del. La del Superman Capitán Conejo. Rabbit este, Sí, Superman tampoco, Conejo. No sé sí. cuál es ya. No sé cuál es. No sé, A mí me aparece gustó, en el multiverso de gustó Morrison que en el multiverso nos hizo una guía de todas las tierras y tal, y ahora ya da igual. Da Otra vez igual. ha petado. Ha llegado Entonces, Snyder con el. son Metal infinitas. Oscuras, ¿y ¿Para qué me haces una guía entonces de.? Pero bueno, la de conejo me mola, ¿eh? Está guapa. La tierra de vampiros, Sí, sí, la la verdad. van La de chupas vampiro sangre. mola.
Está bien. ¿Pero hay más vampiros en la Tierra Vampiro? Hombre, es lluvia de sangre, no sé. Sí, ¿no? Sí. Te tiene que caer. Tiene que haber ahí, no solamente él. Pobre man, lo pasaba mal, no le gustaba chupar sangre, tío. Cabrón, Batman, coño. Dice, joder, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ni animales, ni murciélagos que eran sus colegas. Va contra su credo, no matar, pero se tiene que alimentar, ¿no? Pues Mike, tío, un placer. Yo creo que con esto la gente se habrá enterado muchísimo ahora. Enterar no sé, pero al menos espero que se hayan reído un poco en Aquí casa. comentarios lo pueden dejar y decir, ahora gracias, ahora veo la luz. Sigo sin Es que entender cogerse una la mierda, crisis de pero- primeras es un absurdo. Y de tercera, Sí, pero, no, pero bueno. es divertido. Es decir, bueno, voy a ver cómo muere gente a cajoporro, personajes de diferentes personajes de versiones del mismo en todos los lados y cómo mueren y ay, tal, y nos juntamos todos y hay todos a una ¿La mejor traición. crisis? Infinita, tierras infinitas. Que ahora tenemos el XP y ahora ya con todo. ¿Y ahora qué hacemos? Vais a flipar Es que lo flipas, ¿eh? con los tie juntos. La que se puede leer sola. Que parecía que es sencilla con 12 números. Es que la mejor, ¿eh? Infinita está guapa, ¿eh? Superboy Prime. La que Hombre, Infinita sí, es el regreso. Ahí Tochina mola, es una macarrada, no es una crisis, es una macarrada. Se esperaba el regreso y mola ese rol con el que se ha quedado ahora, ¿no? De villanazo, Superboy. Y bien, bien. Se acepta, pero no es una crisis en tierras infinitas. Metal es una crisis. Es un despropósito. Eso es que me cago en la puto Snyder. Es que al final nos está jodiendo. ¿Crisis la vida. final? Pues sí. Sí, ¿no? Sí, Hay un claro. cuarto mundo detrás, afectando todo, Está Morrison, trasuntando. es lo que hay. Cielos rojos. Si es que si hay cielos rojos, buscad el cielo Es rojo. un preámbulo, sí. Y cuando sea un atardecer y ves el cielo rojo, echad para atrás. Un señor de verde con capa A llorando. lo mejor ahí cuidado. nos resetean y no nos damos cuenta. Mm. Pues nos Es que colocan viene- la Billy. Viene la nube blanca y. Te queda loco. ¿Dónde aparecemos? Pues nada, Mike, pues un placer. Yo esto lo guardo, lo voy a donar a un museo. Yo Hasta creo el que siguiente va a venir, capítulo, que ya a ver qué te pues lo que borrarlo damos. va a costar, pero compremos otra. Total. O sea que bueno, un placer tenerte por aquí. Esperamos nuevos experimentos cósmicos que nos traigas. Y nada, pues un aplauso grande para el señor Mayman. Sí, señor. Pues empezamos ahora, sí que sí, sección importante y gorda, porque bueno, me acabaréis de ver que tengo aquí un montón de papelotes y periódicos antiguos, periódicos noir, y eso porque tenemos al autor de Blasad, sobre todo a su guionista, tenemos a Juan Díaz Canales. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo vas? Hola, buenas tardes. Pues aquí, encantado de la vida. Que no es poco, porque madre mía. Ha tardado un montón, ¿eh? Blasad, lo volvemos a tener entre las manos, lo tengo por aquí, madre mía, todo cae y todo llega también. Finalmente, exactamente. Exactamente. Había ganas, ¿no? Había ganas de sacarlo. Hombre, pues mira, nosotros, por ejemplo, teníamos muchas ganas. Parece, porque hay una pregunta recurrente de esta de los 8 años, que efectivamente ha sido demasiado tiempo. Sí, 8 pero años, madre mía. sí, no, incluso mucha gente, yo no sé si por el hecho de la integral, que precisamente ha funcionado muy bien, había gente que incluso, pues yo qué sé, Lo en tenía algún ya momento, cerrado. sí, lo tenían cerrado, se habían quedado con la sensación, quizá también porque los 5 primeros tomos hacen una especie de ciclo, ¿no? Este Sí. ciclo que llamamos de 2 colores. El caso es que ha habido lectores que venían diciendo, pero bueno, vais a sacar uno nuevo, no se había acabado. Y tanto Juanjo como yo, pues de repente nos quedamos muy, muy pillados, porque es que nunca está en nuestra mente dejar el personaje. Es un personaje que aunque nos pongamos a hacer otros proyectos que son muy apasionantes, pues siempre es la niña de nuestros ojos, vamos. Siempre se puede volver. Y la de muchos lectores, me imagino. Siempre hay muchos lectores esperando pues que no hay prisa, no pasa nada por 8 años, pero que nos llegue una historieta nueva de Blasa, pues siempre de agradecer, ¿no? Yo creo que para todos. Dentro de lo que hay. Te iba a decir, joder, pero es que es verdad que este proyecto lleva desde... Empezó así en 2002, fue cuando... No, en 2000, Del directamente en los 2000 fue cuando 20 empezó años, a salir. 21 años ya. 21 años tiene ya el gatete, madre mía. Y sí que es verdad que al leerlo, joder, en verdad que viene ya, claro, 20 años en tradición de cómic europeo, ha cambiado mucho el panorama, ¿no? Sobre todo, que has notado, ¿tú crees que Blaxa sigue un poco en la ola de ahora? ¿O que se ha quedado un poco a caballo, un poco entre lo que pueda llegar a ser ahora el mercado, la inercia habitual de la BD? Yo creo que analizar Blacksad al lado de otras cosas es Sí. complicado siempre, porque es un fenómeno un tanto... Va a su bola, ¿no? Sí, es un tanto fuera de... un tanto extraordinario, digamos. Ya lo fue de salida, era muy raro que una obra de unos autores absolutamente noveles, como éramos Juanjo y yo, que teníamos una carrera ya profesional, pero en el mundo de la animación, Claro. no en el cómic. Juanjo había publicado algunas cosas con Forum, pero no pasaban de ser algunas portadas y poco más. Pues es muy raro que un álbum así, en un mercado extranjero como el franco-belga, pues de repente se convirtiera en un éxito prácticamente inmediato, ¿no?
También es muy raro esto que estábamos comentando antes de los 8 años de pausa, digamos, de la serie, y que sin embargo haya un público tan fiel. Eso normalmente sabes que es complicadísimo, incluso en el cómic europeo, ¿no? Entonces, ya te digo que a mí me cuesta un poco ver paralelismos con otras series porque digamos que Black Sabbath va un poco aparte, iba a decir para lo bueno y para lo malo, pero prácticamente para lo bueno. No tenemos motivos de queja absoluta. Realmente Black Sabbath es que es un fenómeno, o sea, Sí. ha sido una cosa que ha arrasado. Ya no sé en cuántos países se ha llegado a traducir esto. Pues cerca de 30. En 30 idiomas, más que países, porque claro, hay Bueno, idiomas países ya sabes dónde caiga, ¿no? Claro, exactamente. Está prácticamente en 30 idiomas ya. Sí. Madre mía. Sí, no, es un fenómeno, además, eso, internacional. Ya te digo que es muy raro. Cuando lo analizas, dices, yo intento buscar comparaciones con otras series, con otros compañeros que han funcionado muy bien, pero no... Es muy sui generis. Sí. ¿Y cómo te sientes tú al ser protagonista un poco y artífice de esto? Pues te sientes un poco, o sea, lo ves un poco desde fuera. Es un fenómeno Sí. que te sobrepasa. Dices, tú siempre tienes el orgullo de autor, de decir, Claro. yo hago las cosas bien, y piensas que parte del éxito tiene que ser pues que has hecho algo de calidad o que has sido honesto contando lo que quieres contar. Pero al mismo tiempo te sobrepasa de tal manera que tienes un poco la sensación de que le está pasando a otro. Tienes la conciencia un poco, ¿no? De lo que ocurre. Sí, porque no hay una relación directa. Sí, sí. Al fin y al cabo, pues tú haces, aparte el trabajo de autor de cómic, ya sabes lo que es. Sí, Es sí, estar claro. en casa, los Tú meses. vives tu vida y- Vives tu vida de una manera de lo más vulgar, en el sentido de común, ¿no? Posible, y tienes muy poco contacto con el resto de la gente, salvo cuando sales a comprar pan o cuando de vez en cuando te invitan a un festival o vas a firmar una librería. El resto del tiempo tú estás ahí de una manera bastante anónima. Entonces, claro, cada vez que sale un álbum de Black Sabbath y se convierte en un fenómeno, además en diferentes países, etcétera, etcétera, pues es una cosa que parece que le está pasando a otro. Yo es un poco la manera más gráfica que tengo de definirlo. Sí, quizá ahora que te viene la oleada ahora sí de promoción o firmas y cosas, pues ahí a lo mejor es cuando eres un poco más consciente. Pero es verdad que Sí. lleváis tiempo, ¿no? Sin sacarlo. Pero es eso, que al final es una cosa que casi es ajeno a ti, ¿no? Sí, sí. Es no, un desde bicho luego. que va a su bola y... Sí, además, y fíjate que en Black Sabbath además empezamos a tener un poco la sensación de que se va de casa, porque Sí. ya con las adaptaciones ya tiene Claro. su juego de rol, tiene su Videojuegos, videojuego, ¿sabes? Claro. quién sabe, acabará siendo adaptado al cine o a la televisión, probablemente. Entonces tienes la sensación de que te va sobrepasando y que el mismo personaje pues va convirtiéndose en un fenómeno que controla relativamente. Hostia, ¿te molaría una serie de animación o algo así con...? Sí, claro, te molaría. Pues me molaría si estuviera bien hecha. Sí, claro, te puede salir cualquier es cosa. así de tonta la cosa. El problema con las adaptaciones es que no controlas nada. Claro. No controlas nada. Para empezar, pues, a ver, nosotros venimos de la animación, venimos del audiovisual y sabemos lo difícil que es cerrar un presupuesto, la cantidad de gente implicada, y sea en animación o sea en imagen real, pues es muy difícil que, primero, que se haga una cosa de gran calidad, porque necesitaría mucho dinero. En concreto, Black Sabbath necesitaría una inversión tremenda en, pues eso, si es 3D, pues imagínate 3D, si es captura de movimiento, pues captura de movimiento. Hay un montón de necesidades técnicas que obligarían, a las que estaría obligada una adaptación de Black Sabbath. En animación exactamente igual, son todas producciones carísimas. Entonces es muy raro que se llegue a cerrar un presupuesto a la altura del desafío, y también es muy raro que el resultado final, que al final está en manos de un montón de gente, se corresponda a tus expectativas. Sí, así con productos así con personajes así antropomórficos. Beastars, no sé si lo has llegado a ver. Beastars, que es un manga, y sí que han hecho un producto bastante interesante, porque claro, la animación japonesa, como dices, pues está a otro nivel. Claro. Y además es una animación mixta, ¿no? Que funciona bastante bien. Sí, yo siempre he pensado, fíjate, y además lo decía, ahora ya la gente se escandaliza menos, pero hace años ya cuando me hacían este tipo de preguntas, si te gustaría una adaptación al dibujo animado, digo, los japoneses lo harían muy bien. ¿Por qué? Porque claro, en el anime ves que trabajan muy bien precisamente estos códigos, trabajan muy bien la iluminación, una realización muy cercana al cine de imagen real. En general el tratamiento realista de las cosas es genial, lo hacen muy muy bien. Entonces
en manos de un productor japonés seguramente saldría un Blacksat como mínimo de calidad, aunque es posible que luego, claro, el problema es cultural. Imagínate que lo hacen tipo manga, porque ya sería un producto europeo con una ambientación americana y además de manufactura japonesa. O sea, ya sería la locura esto. Sí, el problema es cultural, pero Sí, vamos, claro. en cuestión de factura, pues es que hacen cosas maravillosas. Claro. O sea, tú imagínate un Blacksat dirigido por Satoshi Kon, si viviera todavía. Pues Claro, es una ya cosa ves. alucinante, ¿no? Para volverse un poquito loco. Joder, ¿y al videojuego llegaste a jugar? ¿Has jugado? Sí, sí. ¿Y qué tal? Pues ha funcionado bien, la gente le ha gustado. Sí, el sí, juego, no, el el videojuego de videojuego Blacksat. está muy bien. El videojuego, además, a ver, nuestra implicación fue pequeña por Sí, claro. el motivo evidente por dos motivos evidentes. El primero, ni Juanjo ni yo pues conocemos cómo se hace un videojuego, ¿no? Claro. Y el otro es una cuestión de tiempo, ¿no? Necesita una inversión de tiempo tremenda el meterte a fondo en crear un videojuego. Pero aún así estuvimos supervisando un poco desde el principio, Juanjo en su parte gráfica y yo a nivel del guión. Y desde el principio, pues muy bien, la verdad es que además tuve la suerte de poder visitarles a los chicos de Péndulo, al estudio que lo ha hecho, que está aquí en Madrid. Y el resultado, pues no, la verdad es que nos dejó bastante satisfechos. Bueno, pagas lo mismo que te decía antes, siempre si estuviera en tus manos, en un mundo fantástico, lo harías de otra manera. Ya. Pero en este caso está en buenas manos profesionales, la historia es una historia de Blacksat que se ajusta muy bien, el ambiente es muy de género negro y yo que lo he jugado, la verdad es que me lo pasé estupendamente bien, me pareció un producto maravilloso, vamos. Tú lo decías, Juanjo y tú venís de la animación y mucha gente que no conocerá un poco los orígenes vuestros. Trabajáis en el mismo estudio. ¿Y cómo fue que presentasteis esto? ¿Cómo liasteis de la animación a hacer TVOs? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, yo creo que todo el mundo que conoce a alguien que le gusta los TVOs sabe cómo empieza todo. Esto es como en las series, ves que siempre acaban los tíos juntándose y teniendo la idea loca de montar un bar. Pues dos tíos que les gustan los TVOs siempre tienen la idea loca de en algún momento que queremos hacer un TVO, poner una tienda o hacer alguna locura que tenga que ver con el mundo del cómic. En nuestro caso empezamos a trabajar juntos en un estudio de animación de Madrid, fue nuestro primer trabajo, se llama Lápiz Azul y éramos muy flipar de los cómics y en un momento dado pues dijimos, nos gustaría hacer algo juntos y tal, ¿qué podemos hacer? Y estuvimos ahí trasteando un poco y en un momento dado, pues yo le enseñé a Juanjo unas páginas que había dibujado yo de Blacksat, que había presentado, hablo de los años 90, hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. A ver, quita. Que ya ha llovido, que parece que no, pero bueno. Exactamente. Y en un momento dado, ya te digo, hice unas páginas en blanco y negro con mi intención de... Digo lo de los 90 para ambientar un poco. Mi intención era que me las publicara el Víbora, porque entonces no existía el mercado de álbumes ni nada por del estilo, y las revistas estaban prácticamente cerrando. Entonces quedaba el Víbora y no sé si quedaba el Cimo o poco más. Y el Jueves, claro. Claro, copió todo el cierre. Sí. Y claro, el Víbora con mucho las mandé, me llamaron, me contestaron, me dijeron no, fueron muy amables, me dijeron esto de animales no nos interesa, fue una manera educada de decir está muy mal dibujado, yo creo. Y el caso es que yo le enseñé las páginas a Juanjo y a Juanjo le gustó muchísimo. Entonces esas dos historias en blanco y negro ya era el germen de Blacksat, ya era un detective, era gato, pasaba en una ciudad, no era Nueva York todavía, pero pasaba en una ciudad así un poco, pues eso, muy de género negro. Mi influencia era más pues un rollo Tardí, Alex Sinner, que era, me flipaba mucho, me siguen gustando mucho. Total, se lo enseñó a Juanjo, Juanjo se queda encantado de la vida y me dice, pues, compadre, a mí lo que me gustaría es hacer esto, si tú me dejas yo le dibujo, tú escribes el guión y yo le dibujo. Y yo dije, sí, pero vamos a doblar la apuesta. Y aprovechando que en esa época él se había ido a trabajar a París, le habían contratado el estudio de Disney en París, pues le dije, en vez de hacer una cosilla así, porque ya nosotros estábamos pensando siempre en una cosa menos ambiciosa, en historias cortas y tal, digo, ya que estás en Francia, pues vamos a presentar un proyecto de álbum, pues como si fuera una serie, y a ver qué pasa. Y eso hicimos. Entonces preparamos un dossier,
Juanjo hizo unas cuantas páginas, yo hice unas cuantas sinopsis y a mandarlo a las diferentes editoriales francesas a ver qué pasaba. Y fue un poco el principio de la historia. Flipa, ¿eh? Es que pues, sí, porque hay circunstancias también, porque Juanjo es que estuvo animando también en Disney, como dices tú, en Tarzán, ¿no? Le he recordado mucho también el trabajo de ahí, y se nota también esa influencia. Y quizá el tema de ser animales os va un poco mejor, yo creo, por haber trabajado en esta industria, ¿no? Sí, no, o sea, es verdad que Juanjo, ya antes de entrar en animación, él lo cuenta siempre, era muy flipado de Disney, le gustaba mucho, pero es sorprendente que era mucho más fan y mucho más aficionado a los animales en sí mismo. O sea, él lo cuenta siempre, era un loco del programa de Félix Rodríguez de la Fuente, sus primeros dibujos ya de niño siempre eran de animales. Entonces, más que la influencia de Disney, es lo de los animales, ¿no? Que siempre le ha gustado muchísimo. Entonces, en el momento que yo le presento una historia así, hardboiled y tal, y además interpretada por animales, pues claro, vio el cielo abierto. Dijo, es que junta todo lo que me gusta, ¿no? Y así fue un poco el punto de partida. Y claro, tú también, con el tiempo ha pasado el tiempo, ahí en Astiberri has editado también como Viaje al Agua, que es una obra que a mí me gusta mucho, unos viajetes ahí que la lían muy truanes, sí. Que se mueven mucho también por el Retiro, por Madrid, y bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Cuándo tenemos algo nuevo tuyo también? Yo tengo ganas. Pues sabes lo que pasa es, una vez más, el factor es el tiempo. Sí. Entre medias de estos 8 años en los que no hemos hecho Blacksad no han sido improductivos, entre otras cosas. Estuve haciendo como Viaje al Agua, pero también me encargaron la continuidad de la serie de Corto Maltés. Con eso hay currazo, claro, entonces digamos que he sido un poco reatrapado por el trabajo de guionista, y además en proyectos muy apasionantes pero muy absorbentes también de tiempo. Entonces a mí me encantaría volver a hacer otro álbum, pero de momento pues es lo que te digo, sigo con Blacksad, está en poco tiempo tendrá que salir la segunda parte de Todo Cae. Más os vale, ¿no? Que si nos comen. Sí, no, y está escrito, está escrito. Juanjo incluso ha hecho ya el storyboard. O sea que si todo va bien, a principios del 2023 estará. Es un poco la idea. De hecho, la idea de hacer un díptico también era eso, ¿no? De tener una continuidad, de no volver a coger un lapso de tiempo tan exagerado, ¿no? Pero como te digo, el Corto Maltés, entre medias, pues han salido ya 3 álbumes, pero es que hay otro más en camino. También he hecho un álbum escrito a 4 manos con Teresa Valero y dibujado por Antonio Lapone, que se llama Gentleman, que salió, es un díptico también, salió el primer tomo en Francia y sale el segundo a principios del año que viene. Supongo que Norma lo publicará también a lo largo del año que viene. Entonces hay mucho proyecto de repente, que además muy apasionante, de estos que dices, es que quiero hacerlo, que hace que la carrera esta de dibujante y guionista pues tenga que esperar un poco. No, y lo decías, Corto Maltés es una franquicia muy exigente, ¿no? Ahí tenéis una horda de lectores que... Sí, claro. Tan es así que cuesta trabajo incluso verlo como franquicia, porque tiene mucho también de legado cultural, realmente. Es los franceses utilizan la expresión un tótem, dicen un tótem de la BD. Y es verdad, es como, sin ser un superhéroe, es el superhéroe europeo, diría yo. Es uno de los personajes, pues eso, a nivel legado cultural, pues eso, a la altura de un Asterix, de un Tintín. Claro. Entonces trasciende un poco, no es algo que puedas atacar de una manera frívola o desentendiéndote mucho, sino que necesita una inversión ahí importante, una inversión de tiempo, de ganas, de hacer, de crear, de mimarlo, ¿no? De mimarlo mucho. Vosotros tiráis más por esa corriente clásica, ¿no? De mantener el legado y más o menos, ¿no? De alguna manera. Sí, a ver, nosotros... Pero no es... claro, verlo como... la palabra clásica siempre tiene ahí un poco de connotación de antiguo. Es así. Y para empezar, yo creo que de antiguo tiene poco, porque el trabajo que hace ya de entrada, el trabajo gráfico que hace Rubén es maravilloso. Yo creo que la elección de Rubén fue buenísima, la elección de Rubén Pellejero como dibujante.
y no, me puedo colgar esa medalla porque fui yo quien lo sugerí y tuve la suerte de que tanto Casterman como Patricia Zanotti, que es la que gestiona los derechos, aceptaron. Y como digo, yo creo que es muy buena elección precisamente porque Rubén es un autor que está en la misma línea de Hugo Pratt. No es un autor que copia a Hugo Pratt, es un autor que ha compartido muchas referencias con él, porque los dos vienen de esa tradición del cómic americano de los años de la época dorada del cómic de aventuras, y al mismo tiempo pues, tener influencias pues, del cómic argentino, pues, de Umbrecha, de los italianos, etcétera, etcétera. Entonces, más que reproducir lo que hacía Pratt, sigue la misma línea que hubiera seguido Pratt, ¿no? Va por ese río, ¿no? Exactamente. Entonces, eso hace que sin traicionar efectivamente un poco el espíritu pratiano, va corriendo también en su propio río de Rubén Pellejero, con la trayectoria que tiene, que si te das cuenta y echas para atrás, ves que no tiene prácticamente 2 álbumes iguales, siempre está en constante evolución. Y yo eso lo veo en Corto Maltés también, en Corto Maltés también, ¿no? En el corto de Rubén. Es un corto que, como digo, es fiel, pero al mismo tiempo sigue evolucionando. Sí que con Corto, aparte como dices tú, pues evoluciona y es más un tema de legado, ¿no? Que quizá con Asterix, a lo mejor que también tenemos otro ejemplo de relevo que ha habido, que sí que intentan mantener fielmente el producto. Con Corto, por ejemplo, hace poquito se metió Bastien Vives también, que tiene una visión muy diferente de... Claro, pero fíjate, si comparas, por ejemplo, que está bien traído, si comparas Asterix con Corto, es que es muy diferente. Claro. Tú no puedes hacer de un día para otro un Asterix, por ejemplo, casi es difícil saltarte la última viñeta, por ejemplo, obligada, en la que sale el banquete. Claro. Asterix está muy formateado, muy formateado, pero Corto Maltés no. Claro. Esa es la suerte que tenemos. Corto Maltés, el mismo Hugo Pratt cambió 100.000 veces de formato de página, de formato de álbum, de formato de paginación, de estilo gráfico. ¿Sabes? Hacía blanco y negro, hacía color, le daba igual. Libre, claro. Entonces, si él mismo se permitió esa libertad, pues nosotros nos la permitimos también, y sigue siendo Corto Maltés. Eso es la gran ventaja de este personaje, ¿no? Por la cual nosotros nos hemos sentido, hombre, tienes la responsabilidad, que es una responsabilidad muy grande, pero siempre te sientes con mucho margen de libertad creativa, y es lo que lo hace interesante. Totalmente, y hablamos un poco, pues eso, has trabajado aquí, has publicado cosas, trabajas también en la industria europea, y joder, me gustaría que nos contases un poco cómo es trabajar para el cómic europeo y cuáles son las dinámicas que nos diferencian un poquito a trabajar aquí, que me imagino que son algunas y bastante notables. Hombre, todo se explica por el número de ejemplares vendidos, al final es la clave. Claro. Allí, cuando hablas de la industria del cómic, hablo del mercado franco-belga, que es para el que trabajamos, pues es que es una industria, realmente. Todo hace... El hecho de que se venda tantísimo, el hecho de que esté muy considerado a nivel cultural, que cualquier periódico puedas encontrarte con reseñas de un cómic, que no tengan ningún pudor, por ejemplo, en publicar en las listas de los libros más vendidos, mezclar los libros de novela con el último cómic que haya salido y que esté vendiendo también, la presencia del sector dentro de la industria cultural, la cantidad de aficionados, en fin, nos sobrepasa todo en número. Digamos que yo se lo explico muchas veces a la gente que quiere que les cuente la diferencia entre el mercado español y el mercado franco-belga. Digo, es una cuestión de proporción en realidad, porque nosotros tenemos muchos aficionados, tenemos muy buenas editoriales, tenemos un público muy fiel, tenemos incluso al día de hoy una oferta muy buena, que es algo que ha evolucionado para bien durante estos últimos años, porque antiguamente era muy limitada, pero ahora puedes tener mucha producción nacional, puedes tener cualquier álbum del mercado americano traducido, lo mismo del japonés, lo mismo del europeo. O sea, como lector es una época dorada, pero las tiradas son muy cortas. Ya. Y eso, al final, lo que implica es que es difícil que los autores puedan vivir de ello,
es difícil que se profesionalice el sector entero. Sí, total. Desde, Toda o sea, la pata, lo que, claro. todo, exactamente, los libreros, los distribuidores, los editores, los traductores, todo. Entonces, bueno, esa es la mayor diferencia. También es verdad que el mercado no solo es una cuestión de tradición, el mercado franco-belga es que son muchos más habitantes. Si sumas los belgas, que son pocos, pero leen muchísimo, y los franceses, que son unos cuantos millones más que nosotros, pues al final pues tienes un poco el resultado, ¿no? Eso suma con la exportación, ¿no? También. ¿Y qué crees que nos faltaría un poco para acercarnos un poco más a eso? Que a lo mejor sí que, como dices tú, en número a lo mejor no llegamos, pero sí se puede ir mejorando con algunas estructuras. Sí, algunas... no, y se va mejorando mucho. Ha habido a lo largo de estos años buenísimas noticias y pues al final se rompió un poco el gueto de la librería especializada, el salto del cómic a la librería generalista pues ha hecho mucho bien, la presencia en medios gracias a cosas como el Premio Nacional, que de repente pues nos ha dado una visibilidad. Bueno, se está yendo por el buen camino. A ver, lo que nos falta es que se lea más. Sí, entonces más interés por la gente, mí, yo me repito mucho, pero claro, la comparación, si coges a Francia de referencia, la comparación es que la industria cultural francesa en general es mucho más potente que la nuestra, pero porque se lee más, es una cuestión cultural, aquí se lee menos. Sí, sí. Se lee menos. Hasta la música, ahí tienen todo, el cine, porque muchas veces se pone el acento que está protegida, y es verdad, ellos protegen mucho su cultura, en el cine con las subvenciones, con las cuotas de mercado, todo eso ayuda, pero no solo eso, ellos, yo creo que además es una pescadilla que se muerde la cola, lo protegen entre otras cosas porque la valoran. Se valora mucho la cultura y la gente, por ejemplo, en el caso concreto de cómics, libros, etcétera, es que se lee mucho. Se leen mucho más periódicos, se lee mucho más, la gente va más al teatro, ¿sabes? Se lee mucha más novela y los cómics es otra pata de ese... Claro, que aparte no hay tanta distinción, ¿no? Entre un cómic que una novela, ¿no? Quien lee algo, alguien ajeno, o sea, hay muchos más lectores quizá más espontáneos o más... No es nada raro encontrarte... ahí sí que está mucho más normalizado, digamos, sí. el hecho, desde hace años, además, es una cuestión de tradición. Ellos, digamos que en el gran salto ese del cómic infantil al cómic adulto, que se dio en los años de Pilot, pues, con la generación esta del mayo del 68, digamos que los autores y el público crecieron a la vez. Claro. Entonces, eso es lo que un poco falló en España. Nosotros tuvimos, yo creo, un movimiento parecido, pero fue muy puntual y muy fallido con el boom de las revistas en los años 80. Sí. Tuvo algo de moda, algo que no se cimentó. En cambio, yo soy más optimista ahora, porque de un tiempo a esta parte sí parece que es una cuestión generacional. Yo creo que el manga ha hecho mucho bien, por ejemplo. Sí. Es una reflexión que me hago muchas veces, porque, por ejemplo, ha vuelto a traer al público femenino al cómic. Sí. Y yo no lo sé porque no tengo estadísticas ni me he tomado la molestia de mirarlo, pero sí que tengo la sensación de que generacionalmente ha traído muchos lectores que según han ido creciendo han ido ampliando sin dejar el manga, han ido ampliando su... Sí, pero también maduran como lectores y luego van buscando luego otras inquietudes, ¿no? Sí, claro, sí. Madurar no en el sentido de que el manga se quede como una cosa pequeña, sino que van buscando más, van ampliando. Por eso digo que es gente, además, de hecho, el público de manga es fiel, no deja el manga, pero sí que va saltando, o quiero pensar, a otro tipo de lecturas. Sí, estamos tirando mucho en el cómic por la atracción un poco del multimedia, ¿no? Del audiovisual. Como dices tú, el manga tiene mucha tradición de anime y gracias a eso... ¿Por qué está a lo mejor triunfando el manga aquí en Europa? Porque en Netflix ahora es mucho más accesible el anime y gracias a eso se lee más. Y en el cómic americano mucho también con las películas y todo eso. Pues luego tenemos que aquí darles un producto que les interese y luego, pues eso, acompañarles un poco de la mano que dices tú, pues que el lector luego vaya encontrando, según sus inquietudes, pues es un poco esa oferta, ¿no? Puede ser. Sí, no, en ese sentido, por ejemplo, el hecho de que haya muchas más librerías que estén aceptando los cómics ahora, pues con esta riqueza de formatos que hay, con el boom que tuvo en su día la novela gráfica, pues hace eso, que haya el cómic está más presente en muchas más librerías. Y ahí entran en juego los libreros, que son nuestros ángeles guardianes, ¿no? Y que son los que efectivamente son los prescriptores, ¿no? Entonces yo creo que, por eso te digo que yo soy moderadamente optimista. Estamos muy lejos de estar en
en un mundo ideal, pero sí que estamos mucho mejor que hace unos años. Sí, eso que tenemos muy buen músculo editorial y nos falta pues quizá un poco más atraer un poco a la gente, ¿no? Y llegar a... Pues tenemos ahora sí que sí, Blacksat Todo Cae, primera parte, álbum número 6, 2021. Yo hablaba contigo, coincidía contigo en librerías y me decías, si esto lo tengo yo escrito, ¿ya cuándo sale? Y yo te decía, ¿pero cuándo? Hacía tiempo, ¿no? Que lo tenías esto pensado ya y más o menos... Sí, y aún así son de cocción lenta. Yo soy pesadito, escribiendo. No soy un tío rápido porque le doy muchas vueltas. Y este en concreto era un reto, porque no era la primera vez que hacía un díptico. Ya hice un álbum en dos tomos, Fraternity, con José Luis Munuera, que además nos lo pasamos muy bien y creo que funcionó muy bien a los dos niveles, ¿no? Que funcionó bien porque se vendió bien y también porque nos quedamos muy satisfechos con ese TVO. Pero un díptico de Blacksat ya era una cosa exigente, la verdad es que sí. Por un lado teníamos ganas de desarrollar una historia más compleja, porque te lo pide, ¿no? El hecho de que sea el policíaco siempre te va pidiendo como ese tipo de densidad, ¿no? Muchos personajes, varias tramas, y a veces se nos quedaba un poco corto el formato de las 54 páginas. Entonces, por un lado queríamos, pero por otro lado es difícil. Y a mí me preocupa siempre mucho el hecho de que el primer tomo, a pesar de tener un cacho cliffhanger al final y un continuará que hace las delicias de todo el mundo, al mismo tiempo que en sí mismo sea una lectura que tenga un porqué, ¿no? Y entonces ese equilibrio del continuará y al mismo tiempo de hacer una obra en dos tomos y dejar a la gente esperando, pues siempre me mete un poco de presión extra, ¿no? Sí, aparte es eso, que es un álbum de Blacksat y hay muchísima información, como tú dices, tramas, subtramas, hay muchos escenarios, muchas pinceladas también que das a la cultura y hay muchas referencias, que da para mucho, que parece que no, muchas veces el lector de fuera, que no está acostumbrado a europeo, dice, tantas pocas páginas y tal, y claro, una cosa es eso y luego lo lees y ves todo lo que contiene, que tiene un montón de cosas, pero quizás no sé si es adaptar un poco también a los tiempos que vivimos ahora un poco en el europeo, donde tenemos más trabajos más de continuidad o cerrados, ¿no? Y Blacksat siempre se ha movido también esa corriente que hemos visto mucho de unos personajes que siempre tienen unas historias que abren y cierran en cada álbum. Y aquí, pues eso, ahora lo tenemos en dos partes, es algo un poco más con más desarrollo. No sé si ha sido un poco cuestión de eso o que te lo pedía el cuerpo directamente y punto. Sí, ha sido más bien ha sido eso, ha sido que nos lo pedía el cuerpo, más que... No lo sé, es verdad que tienes la sensación de que quizás por el tirón de plataformas, etcétera, que todo tiene que tener un formato serie. Pero yo creo que Blacksat desde un principio ha guardado un equilibrio interesante, creo, entre el carácter autoconclusivo de los álbumes y el hecho de que vas viendo cómo evoluciona el universo del personaje e incluso su biografía, le vas conociendo poco a poco, ¿no? En ese sentido yo creo que sigue siendo un poco parecido al resto de los álbumes, quitando el hecho de que está dividido en dos, ¿no? Pero cuando cerremos este arco de dos, yo creo que la sensación es como si la gente se hubiera leído un Blacksat un poco más largo, ¿no? Sí, un poquito más y más intenso, ¿no? Sí. ¿Qué planteas en Todo Cae? Aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué le va a pasar a Blacksat? Es que no te puedo contar. ¿Cómo empieza la cosa? A ver, sobre todo vemos aquí un cierto villano o cierto personaje, porque estamos en Nueva York, estamos en una edad classic, noir, y tenemos este detective privado, y sobre todo se ve un poco ese tema de la explotación de la industria, ¿no? Donde Nueva York es un sitio en el que se ha especulado y se trabajó muchísimo siempre con la construcción, ¿no? Y ahí es donde vemos una especie de Rockefeller, ¿no? Que parece que es un poco el centro de todo esto, pero bueno, hay muchas subtramas y muchas líneas aquí para... Sí, más que Rockefeller, hay el villano, digamos, bueno, no es realmente un villano, es un poco hijo puta, bueno, hablando de prisa y mal, pero al mismo tiempo es un antagonista, vamos a ponernos finos, de esos que nos gusta a Juanjo y a mí, y yo creo que a los lectores también, que tiene mucho matiz. Es un halcón que se llama Solomon y que es un constructor, básicamente. Y este tipo está inspirado directamente en un personaje real que se llama Robert Moses, que fue un
digamos que el padre del Nueva York que conocemos Sí, hoy fue un en día. arquitecto. Sí, Lo tumbó prácticamente. sí, es un personaje muy interesante porque estaba metido en política, estaba metidísimo en el ayuntamiento de Nueva York, trataba... comían de su mano prácticamente todos los diferentes alcaldes y gobernadores que fueron pasando, pero él nunca llegó a tener un cargo más allá de, tenía cargos del jefe de jardines y no sé qué, era un tipo que manejaba realmente los hilos en la sombra. Y fue muy controvertido en su tiempo, como digo, hizo la transformación de Nueva York para lo bueno y para lo malo. Hizo grandísimas obras públicas, como la construcción de un puente muy parecido al que hacemos nosotros en el libro, también se ve en el libro, construyó túneles, y el problema que tuvo uno de ellos es que era un loco del progreso, y entonces él identificaba el progreso con el coche, y toda su idea era que las ciudades tenían que estar en función de los automóviles. Por eso todas sus grandes obras pues eran túneles, puentes, como digo, pero también autopistas que quiso llevar, e incluso llevó algunas hasta el mismísimo centro de Nueva York, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue un poco donde se empezó a invertir su buena estrella, ¿no? Donde empezó a movilizarse gente de los barrios que arrasaban enteros barrios del centro para meter una autovía hasta, pues imagínate, como si meten aquí, cogen, desvían la M30 y la meten hasta Gran Vía. Pues era un poco sus ideas locas, ¿no? Y ya te digo, tiene muchas luces y muchas sombras, entonces como referencia para un villano, pues la verdad es que está muy bien. Había una novela gráfica, un álbum en Norma. Sí, de Robert Moses. Muy interesante. Sí, con el guión de Pierre Christine, del guionista de Valeria, el guionista de tantos álbumes. Porque quieras saber, claro, es que lo que pasa que es muy interesante. En Plaza al final tienes un montón de referencias siempre, y incluso aquí se ve algún cantante, se ve algunos... Sí, sale Sammy Davis Jr., sí. El aspecto cultural de Black Sabbath es muy importante para nosotros. Claro. Primero porque ambienta, es así de tonto. Si tú quieres hablar de una época en concreto, nosotros queremos hablar del Nueva York de los años 50, tienes que hablar de la cultura. Es claro. lo más evidente, ¿no? Ya lo hemos hecho en álbumes anteriores. En su día hablamos del expresionismo abstracto, que era la pintura, el género de pintura que estaba en boga entonces. Uh-huh. El tomo 4 está prácticamente dedicado al blues y al jazz. Como Dios manda. Claro. El anterior pues ponía en relieve la generación beat, Amarillo, que era la literatura que entonces estaba en boga. Y en este, pues el lector se va a encontrar pues que hay una referencia muy clara y que además vertebra un poco la historia al nuevo periodismo, que era también emergente entonces, con los periodistas pues Tom Wolfe o Norman Mailer, y al mundo del teatro. Porque hay un festival que se llama Shakespeare in the Park, que existe, en realidad, se creó en esa época, tuvo una cierta controversia además con Robert Moses también, y bueno, es la abertura del álbum, es una representación en Central Park de la tempestad de Shakespeare. Uh-huh. Que eso aquí a lo mejor en el Retiro hay cosillas, pero a ese nivel, es verdad que ya en los 50 ya teníamos esa referencia. A mí es lo que me gusta, que la ciudad de Nueva York, la época, ¿no? Te transporta Black Sabbath, y hay que saber ver las referencias, que es una maravilla. ¿Cuántos paseos te has dado tú por Nueva York? Yo muy pocos. Pocos, ¿no? Realmente luego. He estado solo una vez. Pero más ahí documentándote, ¿no? Buscando todo esto. Bueno, mando a Juanjo, que lo hace de mil amores. es lo bueno de trabajar a dos. Sí. No, él es... A mí me he estado una vez solo, en la Comic Con de Nueva York, y además fue hace 2 años, o sea que muy recientemente. A mí es una ciudad que me fascina, y a Juanjo también. Juanjo sí que ha pasado temporadas allí, la conoce además, se la conoce de memoria. Juanjo tiene una memoria prodigiosa, ¿sabes? Igual que se conoce prácticamente todos los animales con su nombre científico, no bromeo, es verdad. Si alguna vez le traéis a hacerle un quiz, porque vais a flipar, pues le pasa lo mismo. El de pasearse por Nueva York y eso, pues conoces a identificar además muy bien los
los edificios que estaban en la época de Blacksad y los que no, en fin, en eso es un cuento con su absoluta maestría, ¿no? Pero, como decía, para mí Nueva York es más, fíjate, una ciudad mítica. Para mí es, y yo creo que por eso parte del éxito internacional de Blacksad, uno de ellos puede ser eso, ¿no? Hablamos muchas veces que los animales tienen un papel importante porque casi todas las culturas pues tienen relatos protagonizados por animales, pero el hecho de que se desarrolle en Nueva York y es una ciudad que es bastante espejo, bastante espejo del resto de ciudades, también, de grandes ciudades, ¿no? Y la tenemos asimilada de una manera muy, pues eso, muy mítica, gracias al cine, básicamente, ¿no? Y a la literatura. Claro. Entonces, hablando al final de Nueva York, estás hablando de Madrid, estás hablando... universal. Sí, estás hablando... todos los conflictos, ¿sabes? Por eso el conflicto de... político o con los sindicatos del metro, no sé qué, aunque estés hablando de Nueva York de los años 50, algo le va a decir al tío que vive en Roma, al tío que vive en Berlín, claro, o al tío que vive, pues eso, en Madrid o en Londres. Y sobre todo este entorno noir detectivesco, que últimamente tampoco hay muchas referencias. No sé si tú disfrutas en literatura o en cómic de más relatos noir o más trabajos noir. Todos tenemos en la mente a Brubaker, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los maestros de esto. Porque realmente, y incluso en la BD últimamente no veo tampoco mucho relato de esto. Estamos tirando más a la aventura, a lo histórico, ¿no? A ver, se ve mucho thriller, se ve mucho policíaco. Sí. Pero es verdad que no mucho ambientado en estos años, ni incluso más atrás. Lo que se ha impuesto es un poco el thriller moderno, ¿no? Ambientado en la actualidad. Eso es un poco. Y de hecho hacen cosas como esto que hacen los franceses, te cuentan las historias de Arsène Lupin, pero ahora, o el Sherlock Holmes de la BBC, ¿no? El de Cumberbatch. Sí, claro. ¿Sabes? Ese es un poco el fenómeno. Se ha perdido un poco ese aire vintage, si quieres, ¿no? Del polar así más clasicote, y es verdad que no hay mucho, pero bueno, siempre hay buenos ejemplos. A mí sí me gusta. Lo que pasa es que con el género negro en general tiene que ser en pocas dosis, en dosis pequeñas. Sí, verdad, porque es intensito. ¿Sí? Sí, es intenso y puede ser repetitivo, que es uno de mis grandes miedos también como creador, ¿no? Porque es muy fácil. Primero tienes Es muy versátil porque puedes hablar de muchas cosas, puedes hacer la mirada interior del personaje, son personajes que están con voz en off, entonces te permite siempre presentar lo que están pensando, puedes hacer reflexiones en voz alta a través de los personajes, eso da mucho juego. Y tiene un aspecto social, pues que en Blacksad hemos aprovechado también siempre, ¿no? Puedes hablar, pues eso, de conflictos sociales, claro, el racismo, la corrupción, de un montón de cosas, ¿no? Entonces es muy dúctil por un lado, pero está muy sujeto también a todo el tema de los arquetipos y pues eso, los peajes que tienes que pagar, ¿no? Que tiene que haber siempre una cierta dosis de violencia, hay personajes muy arquetípicos que están muy usados, entonces tienes que guardar un equilibrio entre la gran libertad que te permite y los condicionantes del género. Como lector me pasa un poco lo mismo, a veces si lees demasiado género negro, pues empieza a sonarte todo repetido y necesitas airearte un poco. Unos códigos que claro, que la referencia muchas veces en los relatos que ha habido o las películas y tiene su código, pero en verdad también que cualquier luego género, si te metes en un cierto nicho, vas un poco también a... Sí, no, y aparte, incluso eso puede ser una ventaja, y lo es. Porque parte del goce nuestro como lectores o como espectadores es reconocer las cosas. Claro. O sea, tú vas a ver una peli de aventuras y quieres que pasen unas ciertas cosas. O vas a ver una película de, yo qué sé, de cualquier otro género, de ciencia ficción y exactamente lo mismo, ¿no? Hay cosas que te gusta que te sorprendan y otras que esperas que pasen. Y si no pasan, estás decepcionado. Sí, hay veces que incluso con relatos de ciencia ficción o fantasía, por ejemplo, también tiene unos códigos. Cuando alguien, aunque sea un buen trabajo, luego sale de los cánones, te saca un poco de tu sitio, ¿no? Porque es como que estamos ya predispuestos un poco a lo que vamos a ver. Pero es verdad, lo que tú dices es totalmente cierto. Joder, aquí en Francia me has traído un periódico, que esto es brutal, la promoción que hicieron, un dossier aquí. ¿Y cómo ha sido la acogida? Porque esto ha salido más o menos, ha sido una coedición también en España.
España, en Francia, pero ahí ha llegado un poquito antes. ¿Y cómo estás viendo la recepción? 8 años de espera. ¿Y qué tal la gente? ¿Cómo lo está recibiendo? Pues muy bien, la verdad es que ha superado nuestras expectativas. La verdad es que a pesar de los 8 años, la gente no se lo toma como un reproche, sino que incluso vienen, ya se lo han leído, les ha gustado y vienen a decirte, si te hacen falta 8 años más, hazlo, ¿sabes? Que es un poco loco. Que no hay prisa. No es nuestra intención para nada, ¿no? Pero dices, joder, es muy gratificante ver la fidelidad esta, ¿no? de los lectores no a nosotros, sino al personaje al final. Nosotros no somos más que un nombre encima de bajo, porque es la primera vez que han bajado el título esta vez. Somos un nombre debajo de la portada. La fidelidad al personaje es alucinante, la verdad es que te da bastante calorcito al corazón. Y ya te digo, ya hemos salido el 1 de octubre, en prácticamente un fin de semana vendieron chorrocientos, vendieron 50.000 ejemplares, o sea, es muy loco. Le van a meter la publicidad en los autobuses de París, o sea, están pasando un tráiler en los cines justo antes de la película de James Bond. Ese es el otro level, exactamente. Pero ya te digo, al final lo que más te emociona es eso, ir a las firmas de libros, a las presentaciones que hemos hecho allí, que la gente venga y es como un reencuentro y es muy bonito, que te llegan a decir cosas muy locas también. ¿Qué historia te han llegado a contar? Pues mira, pues la última viene, el otro día estábamos firmando en Francia y vino un chaval bastante emocionado diciendo que a él le encantaba, pero que el que era un flipado absoluto del personaje era su abuelo, y que tan flipado era que se había muerto hacía 2 meses y había pedido que le enterraran con un Blacksad. Madre mía. Y es de estas cosas que dices... Qué historia bonita. Con Blacksad y la prórroga de Gibraltar. Y dices... No sé si sentirme halagado o al mismo tiempo, digo, porque es un poco difícil, sí. Es un poco difícil. Digo, que un hombre se lo lleva ahí a la tumba y dices, joder. Pero sí, eso es anecdótico, pero la gente sí que... Fíjate que es parecido un poco a la sensación que hemos tenido Rubén y yo con Corto. Son personajes que, por lo que sea, entran en un nivel emocional. Sí, trascienden un poco. Sí, trascienden un poco. Entonces ya no es que le gusten más la historia, te entretengan más, yo qué sé, por lo que sea, has tocado ahí una fibra sensible gente que a le ha acompañado, que le ha trascendido, que... Sí, el hecho y tiene que ser así, porque si no, no es normal que 20 años, 5 álbumes nada más, y la gente, ¿sabes? Y que haya sido una serie que haya seguido subiendo. Es que es extrañísimo. Eso es porque, por lo que sea, pues se establece un vínculo. No es ni siquiera eso que dicen, es icónico. No, icónico puede ser una marca, puede ser... Pero es algo más. Yo creo que a veces pasa con los personajes de ficción, ¿sabes? Sí, es el fenómeno que tiene un poco también la cultura pop a veces, ¿no? Sí, pero es lo que te digo, pero son pocos los que llegan a eso. Sí. Y con Blacksad, por lo que sea, pues ha sucedido. Entonces es muy agradable. La verdad que es... Hoy estaba leyendo, lo estaba leyendo y lo mismo. Digo, claro, veías aquí, porque detrás te vienen los álbumes que dices. Claro, es que son 6 álbumes. 6 álbumes ahora. Y ahora, eran 5 nada más, que tú dices, es poco, es muy pero... Poco. Con poco lo mucho, ¿no?, que ha salido y lo mucho que, pues, la importancia que tiene, ¿no? Cuando algo trasciende y algo llega, y ya no solo eso, porque a veces pasa, ¿no?, algo que llega a petar una burbuja y todo el mundo lo ve, ¿no? Pues ahora mismo, por ejemplo, el juego del calamar, todo el mundo viéndolo, pero luego que trasciende y que se quede, además, es lo que yo creo que al final con el tiempo, y ya es eso, se te va a ti de las manos, ya los autores no pintáis nada y la gente ya es... Sí, para ellos es importante. Lo ves precisamente con el mercado franco-belga, que es ahí en Francia sobre todo y en Bélgica también, donde tiene esa trascendencia. Yo echo la vista atrás de cuando salimos nosotros y veo los álbumes que estaban de moda entonces, o las series que estaban de moda, y se han ido no cayendo en el olvido, porque no caen en el olvido, pero ninguna ha tenido esa progresión hacia arriba como Blacksad, ¿sabes? Ya te digo, es una lotería al final, también te lo digo. Es verdad que quizá mirando 20 años vista, estos últimos 20 años, ¿cuántos iconos así o cuántas marcas, por así decirlo, se han llegado a hacer? O sea, realmente vamos quizá últimamente más a una obra, a contar algo, un relato, pero no algo
que ya al final, pues en Black le podemos acompañar en Mil Aventuras o en ninguna, ¿no? Al final es más el... Sí, de hecho, fíjate que si te pones a pensar, incluso juega en contra el hecho del formato, que era un formato cuando salió, era, sobre todo en Francia, era algo que lo petaba, el formato este de álbum franco-belga, pero ya cada vez es menos evidente, ¿sabes? Ya es una cosa de viejos, prácticamente, allí. Sí, es como ya el álbum así, ¿sabes? Unitario, por así decirlo, ya vamos más al integral. Y sin embargo, pues sigue funcionando estupendamente. Sí, por eso, y generacionalmente, claro, porque te viene gente de todas edades, de todos los sexos. Claro. Y dices, joder, pues yo qué sé, pues ha pasado. Va pues recogiendo, ¿no? Y ya se hace algo temporal, como dices tú, aunque sea un formato que oye, que sigue trayéndose. Y es verdad que incluso en nuestro propio mercado aquí en el español cada vez menos, pero sí hay, incluso ya hay editoras que dicen, bueno, al menos lo hacen en dípticos cada 2, sacan un tomo. Sí, y funciona bien, ¿eh? Pero te quiero decir que, por ejemplo, no me refería tanto al formato de álbum como el formato de series con vocación de ser series largas, de un personaje recurrente que va, ¿sabes? Que dice, pues este personaje si funciona va a estar 20 álbumes. Claro. Eso ya no pasa, es que no, la gente ya se plantea arcos muy pequeños, pero un personaje así que pueda tener una vida larga es muy extraño, nuevo sale muy poco. Quizá el empeño muchas veces, o lo vemos en el cómic americano, es el de seguir transformando, seguir trabajando con los que ya están establecidos, en vez de a lo mejor quizá crear empeño en crear algo nuevo, un nuevo icono, algo que pueda... la verdad es que ha habido un boom de este tipo de creaciones, pero últimamente, como dices tú, pues bueno, es un poco también, ¿verdad? Que seguimos teniendo buenas historias, que también es importante, y grandes trabajos, y ahí lo tenemos, o sea que... también te quería, Juan, que nos contases y que nos trajeras una recomendación, ya que estamos, pues aparte de este Blasa que todo el mundo se meta, algún cómic que hayas leído últimamente que diga, bueno, este brutal para la gente. Pues me he leído un cómic que me ha parecido muy flipante. A ver, de los dos últimos que más me han gustado, uno ha sido el último de Peters, Oleg. Sí. Pero no sé si me atrevo a recomendarlo porque, claro, yo me sentía muy identificado por la historia de un autor de cómic. Entonces, claro, era muy meta y... Pero aún así me parece que tanto el dibujo, que es un dibujante prodigioso, como bien que le funciona la cabeza, me parece un TVO muy, muy bueno, ¿no? Sí, sobre todo porque es como una vuelta ya porque es la segunda vez que pasa por hacer algo biográfico, pero es un poco más ya, tiene una mirada un poco más madura. Sí, al final es una especie de segunda parte de Píldoras Azules, que ya era un TVO maravilloso en su día y bueno, fue un hito, de hecho, de este tipo de TVOs pues un poco autobiográficos y Slice of Life, estos, ¿no? Como se diga. Y ya te digo que ese me ha gustado mucho. Y otro que me ha gustado también mucho es el que pensaba que no me iba a gustar, pero me ha gustado mucho porque me ha parecido muy, muy inmersivo, es Revolución, que lo ha sacado Planeta, ¿puede ser? Sí, lo trajo Planeta, sí. Bueno, no lo sé si es Planeta. Sí, es Planeta, sí. Que es un TVO francés, que es un tochaco así, que te quedas alucinado porque dices que es una primera parte de 3 y que cuenta la historia de la Revolución Francesa. Claro, eso que te tiraría para atrás inmediatamente, porque dices, con vocación de hacerlo de una manera profusa y tal, tiene que ser un rollo, y sin embargo está muy bien contado, siendo un tema muy complejo y con un montón de personajes. Y el dibujo es un poco... Pues no es estéticamente muy atractivo, pero sin embargo, mientras lo lees, es que te vas metiendo dentro lo que tienes un trabajazo de ambientación que es alucinante. La verdad es que me encantó. Es que es una gran temática y además, como dices tú, muy dinámicos. TVO y funciona muy bien, la verdad es que sí. Que luego estas cosas salen y luego se quedan en el olvido. Pues está muy bien que las rescates. Sí, no, a mí ya te digo, me pareció prodigioso por complicado. Claro, muchas veces pasa como con lo de Peter, lo miras desde el lado, no tienes una mirada inocente, lo miras y dices, ¿cómo hubiera hecho yo esto? ¿No? ¿Cómo lo habría afrontado? Y más cuando además pues tengo que hacer muchas veces escribir historias históricas también, pues, en el caso de Black Sad, o más evidente en el caso de Corto Maltés, ¿no? Y ver cómo lo han tratado y un tema tan complejo, tan coral, ¿no?
y a nivel de gráfico y de guión me parece que está muy, muy, muy bien. Que muy difícil es el síntesis de algo tan, como dices tú, con tantas aristas y tan complejo, madre mía. Pues Juan, hoy ha sido un placer tenerte y como cuando quieras ya sabes, en el siguiente que vendrá más rápido. 2023. Te volvemos a tener por un aquí. Suspiro. No hay problema, no hay problema. Pero vamos, sí. Hombre, antes tiene que salir el corto maltés, que sale ya el año que viene. Supongo que para primavera saldrá el cuarto tomo que hemos hecho Rubén y yo. Pues con muchísimas ganas de que traes siempre tus trabajos, Juan. Pues un placer y un aplauso grande para Juan. Sí, señor. Bueno, pues qué guapa la charla con Canales. La verdad es que hemos aprendido un montón. Pero, ¿qué os digo? Si ahora viene sección TOC y viene Joel Iglesias, que se ha metido en la casa de la gente, ha pedido fotos, se ha metido... Es que esto es privado, es íntimo, pero bueno. Viene con cosas locas, a ver qué nos cuenta. Un aplauso fuerte para el hobby del cómic. Señor Joel Iglesias. ¿Qué pasa, Joel? Qué bonito, ¿eh? Se nos aparece gente aquí. ¿Cuándo estás sentado? Yo no sé cuándo estás sentado. Bueno, hace un ratito. Estaba yo flipando. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? Pues yo muy bien. Un hobbit aquí en nerviosísimo, en verdad. ¿Estás nerviosa? Me siento... Es que es un poco... Pero tú has sido youtuber. Bueno, pero es diferente, es otro rollo. Sí, ¿no? Sí. Porque no, es que realmente es como que hay público y es mentira. No sabemos. Todo en streaming. Es un pero pacto de directo. ficción entre ellos y nosotros. No, es que es raro el tema, ¿eh? Pero bueno, poco a poco. Nos vamos soltando. Tranquilidad. Si Es al verdad que final- tú luego cuando te vuelves a Hobbiton, pues habrá que ver cuando vuelves, pero bueno. Bueno, pero volveré. Ojalá que vengas pronto. Que sí. ¿Qué te traes hoy? Porque yo no sé qué... Bueno, es que pues- yo cuando venís, yo no sé a qué venís. Yo vengo con no sé qué. O flipáis mazo como si fuera esto el hormiguero. Me Yo sé que- ha costado preparar esto y al final ha sido cosa de entre una ayuda que he recibido externa y darle vueltas yo y me he dado cuenta de que quería hacer algo que representara el tiempo que yo llevo aquí currando. O sea, llevo 5 meses Bueno, colocando... currando, ¿sabes? Que currando, ¿sabes? Llevo 5 meses Te lo has pasado colocando... bien. Te lo has Hombre, de pasado- puta qué madre. lástima, ¿eh? Increíble. Que no sabe la gente que has estado trabajando en la librería, pero te dije volver a Hobbiton. Una pena, Porque pero claro, bueno. el anillo tú llegas, lo echas y te vuelves. Claro, yo, esto es partida y regreso. Yo Muy llegué, bien, muy maté bien. al dragón y ya me voy. Vaya tela. Bueno, es lo que te digo. A ver. Llevo 5 meses trabajando colocando estanterías. Sí. Entonces, yo creo que tengo por lo Vives menos... de estanterías. Efectivamente. Solo ves estanterías ya colocadas. Tengo un problema. Ya. He ido a otras tiendas últimamente y cuando estoy viendo un hueco tengo que No está taparlo. bien colocado. Tengo claro, que taparlo. Es que tener huecos es malo. No, A veces, flipa. aquí lo decimos. Que no es broma, ¿eh? Pon un Funko o algo. Sí, pero hueco no. puede Y haber. lo de que no esté ordenado. De hecho, tú aquí no tienes las cosas No, ordenadas. y me gusta a mí ponerlo al revés. O sea, y los números salteo para que A la mí gente me le dé matas. todo el toque. A mí me estás Es que no me reventando. fijo, es que no me da tiempo a fijarme. Bueno, entonces te voy a hablar un poco de la colocación de las bibliotecas de la peña, de las librerías. Venga, va. Te voy a enseñar mi biblioteca, o por lo menos parte de ella, y cómo lo tengo distribuido yo, ¿vale? Voy a empezar Cazo que tiene, es que me de mí. y te voy a explicar además por qué utilizo cada tipo de estantería para cada formato. Utilizo yo 3 estanterías. Yo también, 3 modelos. Sí. Que es que tenemos que hacer el vídeo ese en YouTube de. Pues esa esto estantería es un de Ikea. poco la previa. Que no nos va a pagar los cabrones. No, los esto no está suecos pagado. Ojalá. Ojalá. Pero cuando veis estas, que son las Ibar, que la gente ya me está preguntando, vais a flipar. Bueno, Fíjate, yo no estas- comban. Es que no comban. es increíble. Es la Porque hostia. las Kallax, todo el mundo piensa que no comban, que son, vamos, una polla. Las Kallax Una son- polla, las Kallax coman. Bueno, Las mira, Kallax son mapa de te enseño, familia. ¿vale? Esta Madre es, mía, a ver, bueno, trae, esta trae. es mi Kallax. Fue la primera. Esta es tu Kallax. Sí, es la que se primera mira que de tuve. aire tiene. Es que ese hueco ahí te caben un manga mínimo si. Madre mía. Pero ¿sabes por qué? ¿Para qué son buenas las Kallax? Para el europeo. Porque la Billy, bueno, igual la peña no lo sabe. Las Billys tienen 2 tamaños. Hay como unas un poquito más estrechas y otras más anchas. Las anchas son las malas, que como las compres las lías, Claro, pues te coman y. el europeo en las otras. O sea, no- sí que comba esto, no entra bien. Hay un poco de combe. Y es que además, es una madera muy mala. Comba en el centro, no comba. Es comba de Date forma de rara. cuenta, Pero y bueno, con lo pequeñas para que mí son, las Kallax, a pesar de que come, a ver que tiene mucho tiempo y mucha tralla. Para el tema europeo, creo que es lo mejor. Está bien. Porque Correcto. no Son te anchas, son jode. anchas. No te jode el toque de poder Para el manga ponerlos. puedes hacer doble altura también, y doble fondo. Es que para el manga tengo unas especiales que en poca a mí gente estas, fíjate conoce. que me molan para si tienes un salón grande o un espacio grande para ponerlo en medio en plan separador y pones movidas a cada lado. O sea, También, hostia, que también. tenga una casa así, que yo no sé quién. Pero joder, mola. Bueno. Aquí la única historia que estoy viendo que tienes un enchufe detrás y esto me da toque que puedes saldar No chispas. es un Tú te cuidas, enchufe. que es que el es, papel arde No es un enchufe. papel arde, Joel. Que son luces LED. Porque queda Claro, bonito. ten cuidado, Y por bueno, la tontería LED al final. ya no te lo he dicho. Luego el tema ordenación. Porque estamos hablando de cómo ordenar las cosas. Sí, Yo lo sí, tengo claro, más o menos sí, por sí, formatos y por editoriales, A ¿vale? ver, En este a caso, ver. pues tengo aquí. Europeos. Hellboy, europeos. IDP. Pero esto es más norma. Esto me da toque. Que me da no, hombre, toque es, aquí tenemos IDP junto con Hellboy. Pero es que aquí no cabe. Ay, madre.
tema norma. Y luego, pues por ejemplo, aquí ya lo he puesto más por formatos, por autores, por ejemplo, Black Hammer. No está bien, más o menos hay buen toque aquí. Aquí, por ejemplo, Bien. he puesto a Brubaker y aquí a Joe Hill. Más o menos está ordenado, ¿vale? Y luego, mira, abajo, que esto... Abajo los separadores típicos esto de Ikea para... son para archivadores, que esto muy poca gente lo grapas. Yo sabe. no soy muy fan de esto, ¿eh? Yo sí, yo mogollón. Y de hecho, luego voy a hablar de esto, porque yo ya te he dicho que he pasado, he pedido fotos y me han pasado. He pedido fotos. He pedido fotos. ¿Tienes fotos de gente? Sí. Vamos a juzgar a la gente. Es Sí. que luego esto está muy feo. Pero bueno, es desde Está el feo, humor. está feo, pero bueno. Que guarda las grapas en la estantería. Yo la guardo en la grapa, pero hago unos separadores especiales que se venden de fuera. Es una opción, es una opción. De Yo puta uso madre. estos archivadores de Ikea que son baratitos. Vale. Vale, y luego ya tengo otras 3 bilis más y una especial que de momento no le estoy dando mucho uso, más que para lo que fue concebido como tal, ¿vale? Que es... joder. Lo peor es que tienes paredes con espacios. Aquí está, pues bueno. Mira, hay una pared que hay hueco ahí. A ver, donde hay que Da haber igual, la se Billy, puede ¿vale? poner cosas. Aquí, bueno, Aquí la básicamente zona el Marvel. Marvel, muy bien. Y Pues Marvel por con formatos. Funko. Marvel Saga, Marvel Deluxe o colecciones Vale, tipo sí, con las mutantes y colecciones tal. nuevas esto es muy fácil. Sí. Claro. Cógete tu cosas añejas que lo flipas. Y luego las que me he expandido al salón, que es donde he puesto más el tema vértigo y bueno, he rellenado con Mira, librillos mira qué y espacio tal. tiene donde los peluches, flipas. Pero es para Eso rellenar. nada Que está no lleno. puedo ver huecos. No, nada está lleno ya. Vale, venga, bien. Pero ya te digo que yo por ahora veo pared. Si hay pared, mal. Aquí había un poco de pared aquí, fíjate, hemos puesto en las estanterías estas flotantes para que haya algo. Que no puede haber pared. Entonces, empezamos con el primero. Sí, venga, venga. Vale. He pedido 3 cosas concretas. Una foto general, una foto de la Se balda ha venido arriba. que más Se ha orgullo le venido dé y la balda de la vergüenza. Vale, venga. Empezamos con la Me primera. gusta. Te voy a enseñar primero la balda del orgullo, a ver si sabes de quién es, ¿vale? No tengo ni puta idea de que voy a saber yo de quién es. Esto os trae, ¿eh? Mola porque tiene los tótems. Los tótems de. O sea, te de tiene que DC. dar indicios. Aquí hay Authority, Planetary y cosas de norma. ¿Y quién puede ser esto? Garrido. Garrido. Garrido, pues Vale. Garrido. Sí, pues de verdad, por los Funkos mierder. Garrido, más pues cómicos. vemos en su balda del orgullo, pues tiene. ¿Eso es del orgullo? Sí, No, la del no, orgullo. pues, Planetary tanto el Authority Superman ahí, de ¿eh? norma, que esto tiene la Vale, de vale. su puta madre de años. A la movida que la gente. Bueno, Garrido estuvo en el programa pasado. Hay gente que no sabrá quién es. Y ahora la balda de la vergüenza de Garrido. ¿Qué le he Claro, dicho? que la mierda ¿Y que por tiene qué? que tener. Y me dice, Vamos a ver. noventerismo a tope. Hombre. Doomsday. Vamos a ver, son sus mierdas que para él es vergüenza, pero toda esta gente, la gente lo de la muerte de Superman lo codicia y el tochazo de Flash Pues él lo tiene. está de Mark Waid, esto está de putísima madre. O sea que bueno, ¿qué más? Bueno, esto está guapísimo. Que es que de menuda vergüenza, es mentira. Si luego tiene unos zurullos que lo flipas. Y luego la foto general que Qué falso. tiene mucho material, pero a mí me mata. Esto no está Sí, sí, ordenado. hombre, ya, esto, es hombre, que esto no tiene está ordenado. madrecita mía, pero esto qué es. Es un caos continuo. Pero bueno, que esto está guapo, en verdad. Es una balda en uso. Con. A ver, uso le da. Hombre, claro, es que esto es del Horrorbaku este del comiquero que está guay. Aquí, por ejemplo, esto es un decorado. Y está todo en plan piti mini. Y Pero es que tampoco- yo lo tengo en plan pitimini. Esto es un caos ordenado, pero es que me gusta el caos. A mí las baldas caos me molan. Pues yo no puedo. Pues fíjate que hay de todo. Y es que esto, madre mía, te puedes recrear. ¿Algo destacable? No, yo qué sé. El cuadro este guapo, que no sé qué artista era, a mí me regaló uno. Está guapo, ¿eh? Está bonito. Está bonito. Es que me lo da. Yo Te da el veo toque. mucho DC, ¿eh? Que ya quisieras tú tener tanta vaina, chaval. Bueno, ¿qué más cosas? Uno de uno. Siguiente. Te voy a enseñar primero la balda del orgullo, porque la de vergüenza es muy revelador de quién es. Vale, venga. Venga. Esta es su balda del orgullo. Esta es la balda del orgullo. Tiene el Batman Fornite. Vamos a Fortnite. Que le he dicho, hostia, tío, te voy a dar cera. Te voy a dar cera. Y dices, es que me gusta. Yo, pero no, tío. Esto es de Gonzaga. Tiene Batman de colorinchis. Te voy a enseñar la de la vergüenza, que me ha Sí, hecho a mucha ver. gracia. Es muy Es que reveladora. enséñame todo y luego ya te puedo decir a lo mejor Hay alguien. una cosa que es muy reveladora de quién es. Yo lo paso fatal con estas mierdas que me traéis. Watchmen coleccionable. Ah, bueno, vale, ya sé quién es. ¿Quién es? Vale, vale. ¿Y este es de vergüenza? Sí. Porque coleccionable El coleccionable de Watchmen, que por cierto yo lo tengo y es me ha el de pasado. Watchmen así. Es que esto no se puede. Me ha pasado la foto. Pero esto ha funcionado de la hostia. Sí, coleccionable. que yo te estoy diciendo que yo lo tengo. Yo pero me quién acuerdo es. de decir, pero hago un vídeo de esto, ¿para qué? Para insultar. Y ya sé de quién es, pero ¿Quién es? enséñame la siguiente que sé de quién es. Vale. Venga. Y Es me ha un youtuber pasado. famoso. Hombre, famosísimo. Lo tiene distribuido Vamos ya. de esta manera. Esto es ver lo que te digo, aprovechar la pared. Y poner, si hay pared, Largo. tonterías, cosas. Pero se ha flipado los Funkos aquí el amigo. Tiene mogollón de Madre Funkos. mía, mi vida. Y yo porque no salen las. Bueno, mis pues fotos. es que es eso, si es que todo lo que veo está guapo. Si es que todos tenemos lo mismo. Hombre, quiero decir. Mangas, el Fricardo, tiene One Piece entero, madre mía. El coleccionable de Watchmen ha sido Madre mía. la de la vergüenza fuerte. Y te lo digo porque yo también lo Sí, tengo sí, y he ese- dicho, vale, ok, Tú es también la de tienes la otro eje, vergüenza. madre mía. Vale, esto del fritico. El Lord. Qué grande. El señor Lord, un saludillo a Lord.
Suscríbanse. Hombre, por supuesto. Lo que te decía, relacionado con su foto del orgullo. ¿Ves cómo tiene la grapa? Sí. No luce. Nah, bueno, pero que la grapa es guapa. Pero es que si quieres poner grapa, yo lo haría, como te digo yo, con el archivador o algo si a ti similar. te mola, O los ponla ahí. cutreboxes. Es verdad que hay que hacer los cutrebox. La siguiente. Este solo me ha pasado 2 fotos. Bueno, es especialito. está Que bien. es No la tienes única que persona hacer que me ha cosas. pasado Esto es privado. una estantería de manga. Claro, es que tela. Hostia, y esto encima se ha pixelado el cuarto entero. Sí. ¿Pero qué efecto es este? Aún así ya sé quién es. Es que ya no por la colección, ya porque es una guardilla. Pero la movida es porque tienes unos mangas tumbados para apurar, ¿no? Es decir, es que si no, no cabían. Pero es que aparte, meter así One Piece es súper raro. Pero aquí el briconsejo del día. Este tipo de estanterías, que son básicamente para Esto es para películas CDs. y CDs, Sí. para manga vienen muy bien. Si pones varias. Pero es verdad que, fíjate lo gordo que es el lateral de madera y podrías poner más mangas. Sí, creo o sea, que son- realmente está ahí aprovecha poco el espacio. Esto es más para buscar el hueco. Es decir, tengo poco hueco y la pongo ahí. Yo tengo una de estas. Sí. Yo tengo una de estas especialmente para un huequito así pequeñito. Claro, yo lo tenía para detrás de la puerta. O sea, ya de puto loco, que es que no se podía ni abrir la puerta. Y digo, estas sí, porque son más finas y te deja abrir puertas. Te las pones ahí. Pero bueno, esto de Gonzaga por el tema de la guardilla, ¿sabes? Y ya está. El que tenga One Piece. Pues, ¿cuánta gente tiene One Piece? Yo es que no sé. Ya, ¿eh? Qué locura. O sea, eso está así abierta. Esa, Y su tío. bala menos favorita, Madre que es muy fila. curioso, porque ya sabemos todos que Gonzaga es súper fanboy de Ale Ross. Pues me ha pasado una foto de sus cosas de Ale Ross. O sea, cosas de es Ale Ross. su bala menos ¿Y favorita. ahora que no le mola? Porque No lo está sé. engendrado, aquí tiene de todo. Pero bueno, tiene un montón de Que cosas. está bien, está bien. Bueno, pero es Dice verdad que la es- general se la guarda para no sé qué proyecto que tiene entre manos. Tiene de todo, está guapo, ¿eh? Sí. No hay material que se ha ido buscando raro. El Marvelosity está guapo, ¿eh? Pero Yo no es verdad lo he que leído. tiene también. La de DC el Artbook también molaba, los dos. ¿Qué? ¿Ya está? Sí. Pues oye, que muy bien, oye. Oye, Me ha has gustado, acertado, me ha has gustado. acertado. Méteme en las casas de la gente. En sus colecciones. Y yo estaba todo el rato con la de Mike. La de Mike la he visto. Pues es que Mil mierdas, a Mike que se lo es una cosa muy pedí, loca. pero no me las ha Ya, pasado. pero bueno, tenemos- Es una rockstar. Sí, ahora tenemos con la bate, nos cuenta movidas y vamos a flipar. Pero, ¿cuál es la valoración que sacas de cómo tiene la peña ordenada la cosa? Bien, está correcto. ¿Tú crees? Pero es que en verdad puede ser libre. Yo las tengo al revés y pongo los números mal. Yo me pongo malito, eh. Te pones malo. Yo a mí Ya, me mira, flipa. hay dos cosas que a mí me O sea, a mí matan. me flipa que tengas hueco ahí y metas unos cuantos de canto. El Que multiformato, al final tenemos el espacio que tenemos y es que es lo que hay. pero Son el cosas- multiformato me parece de psicópata. O sea, Pues el, ya, pero es que el lo que que se hay- empieza una colección en grapa y se la termina en tomo o viceversa. Ah, bueno, pero es que es- hay veces, tío, que es lo que hay. O sea, no hace hay otra. poco, bueno, hace ya unas semanas, un agente en Facebook ponía una foto Que ponía a tomar por culo el TOC. ¿Y qué que era colección 100 Era balas locura. o algo así. 100 balas, pero es que era ya Pero de- rústicas, integrales, la Una grapa, locura. la A mí esas rústica, cosas me todo, matan. todo. Yo, ya te digo, yo dejo de comprar grapas Te digo, para si comprar tomos. funciona, si Que no, funciona- que no. Si se lee es que funciona. Si es que como bien locos. Pero la peña, yo soy Sí, de los más Yo normales. soy super toker, pero entiendo que la gente disfrute del caos. Pero del dentro del desorden. caos puede haber un orden, quiero decir. Que no. Mira, yo te comento mi orden óptimo, ¿vale? A ver, cuidado. Para que la peña se lo aplique. No. Primero por editoriales. Pero es que la gente, eso es lo de TOC. ¿Y cómo colocan las cosas? ¿Por orden alfabético, por editoriales, por años? Por editoriales. personajes? Por editoriales me Tampoco, parece muy porque yo óptimo. sí, Brubaker luego hay cosas de planeta, hay cosas por ahí sueltas y qué. ¿Y Bueno, no las tenemos pones junto? excepciones. Como un 10. Pero, quiero decir, dentro del general estaría editoriales. Yo lo pongo Puedes por separar Noga. Marvel, Por Noga, me apetece DC... esto poner junto, punto. Y si esto no, pues no. Y ya está. Psicópata. Cuando tú quieras. Todo- hay que Fíjate, tener ahí tienes orden. Hellblazer junto, Flash junto, de Batman junto. Que vale. hay que tener Pero un sé. orden y un criterio, por No. Dios. Que sí. Ser desordenados. Ordenados en la vida. Sobre todo saber dónde está vuestro rumbo, disfrutar de ella y la colección que la den por saco. O sea, si lo importante es leer mucho y No, hombre, ponerlo sí, donde, claro. donde Y pilles. disfrutarlo. Claro. Pero a mí me gusta tenerlo bonito. Y te queda luego así. ay, cómo Pero, me queda ¿a ti no te madre. pasa? Bueno, igual ya no, porque llevas muchos años. Yo es que no Ya, llevo es que muchos ya me años. puto Pero que da yo lo hablo mucho con un colega. Yo me levanto por las noches, de esto que te levantas de madrugada. La miro y coloco. Enciendo la luz y miro la estantería. Es que me quedo embobado. Digo, joder, es que es preciosa. Es que tengo 10 minutos y minutos de quedarme Qué mirando mis maravilla. cómics y decir. Es verdad que cuando lleva mucho de librero se te va pasando. Tú es que no te da mucho tiempo. Porque al final te pasa la vida colocando y lo último que quieres ya es colocar la de tu casa. Y te digas, ahora ponerme yo aquí por detrás Pero esto. a mí Madre me mía. produce mucha satisfacción. Ya una vez lo tengo colocado, me pasa en la tienda y me pasa en mi casa decir, joder, qué bonito está. Por ahora. Sí, bueno, hasta que llega la reposición o, No, o lo que llega es que siempre es lo temporal, último que te has es temporal. comprado. Y dices, es que al final esto. Pero qué sensación más maravillosa cuando te compras algo nuevo y tienes que buscarle hueco. Ya.
a veces maravilloso y a veces es una putada. Te la pasas mal, pero bueno. Pero bueno, Eso en las librerías pasa todos los días. Sí. Que no existe. Puede que estar llena, pero claro, que cuando viene lo nuevo, ¿qué? ¿Dónde lo pones? Pero bueno, pues Joel, un placer. Deja de pedir fotos a la gente. De está pedirle bien. fotos Ha de sido su casa. consentido todo. Ya, bueno, ya. Un saludito a partir de todos. aquí puedes dejar de hacerlo. Y dejar de engendrar. Y nada, suerte volviendo a Hobbiton. Espero que ahí sigan todos en la comarca y que te reciban con una buena pipa. hombre, ya te digo, yo ya maté el dragón, me van a recibir así. Yoda, ¿te lo has pasado bien? Bonico. ¿Te lo has pasado bien? Qué bonito es. Ay, por favor. Bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Ah, pues no tenemos nada. Si ha acabado esto, ¿qué queréis ya? Pues podríamos hacer una ouija con Stan Lee o lo que sea, pero me da un poco de miedo que se me meta por aquí su espíritu. Tengo una cosa ahí reducida suya ya, una representación suya. No quiero saber nada más. Imagínate la de batallitas que nos contaría. Pero por ahora quedamos así. Este cuartucho lanzado. Yo creo que nos lo hemos pasado bien. Volveremos. ¿Cuándo volvemos? Lo que sabemos es que volveremos. Lo que no sabemos es cuándo. No tengo ni idea. No tengo ni idea absolutamente de cuándo. Porque dependemos de la gente random que se aparezca por aquí. O sea, ¿qué tienes que hacer? Dale aquí al botoncito de suscribirte, a la campana para que cuando vuelva el cuartucho ya está. Dependo de la gente. Yo por ahora me quedo por aquí haciendo más vídeos, más contenidos, o sea que no te pierdas nada. Y nos vemos dentro de poquito. Nos vemos dentro de nada, yo te lo prometo. Aunque va a ser seguramente se puede hacer largo. No sabemos cuántas semanas, o sea que por eso te digo que estate al loro. Y déjame aquí en comentarios qué es lo que más te ha molado, por si acaso pues algo que pueda molar lo podamos repetir. Como siempre, pues muchísimas gracias. Leed mucho, Jalidra, y que la vida te acompañe. ¡Hasta luego! Te traigo mazo cómics, hasta morriconadas. Si no lees cómics, es una cagada.